Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Raquel Aguilar García y tengo el gusto de darles la más cordial bienvenida a este evento titulado Tensiones entre feminismos y psicoanálisis. Agradecemos a Utópicas por su calidez, ¿no?, de compartir este lindo espacio, el cual es para este evento, que forma parte de un seminario permanente en el Círculo Psicoanalítico Mexicano. El día de hoy tenemos a Elena Bravo, una ponente con una amplia trayectoria, pero hoy propuso que la presentáramos de manera muy sintética, ¿no?, diciendo que ella practica el psicoanálisis en la Ciudad de México y es autora del libro El cuidado de sí como genealogía del psicoanálisis. Vamos a dar paso a su exposición y al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias, Raquel. Buenas noches y gracias a todos los que están acá. Gracias también a los que están conectados por Zoom. Pues gracias al Círculo Psicoanalítico, en especial a Raquel y a Saraí, que han hecho posible como estos encuentros en donde se está planteando hablar de un tema muy polémico, y agradezco por un lado, bueno, pues la apertura también de la librería y la apertura del Círculo Psicoanalítico para establecer un diálogo entre dos dimensiones, dos disciplinas, dos posiciones que han tenido una larga historia de pleito, discusión, malentendido, polémica en general, pero también creo que es una historia que ha dado muchos muy buenos frutos para ambos, tanto el psicoanálisis como los feminismos. Y desde ahí es de donde quiero partir hoy, es decir, no es para ponerlos en contra a estas dos cosas, el psicoanálisis y los feminismos, sino al contrario, creo que hay mucho que podemos rescatar de un diálogo entre ambos, ¿no? Yo, bueno, la presentación la titulé Tensiones entre psicoanálisis y feminismo, ¿no? Es a partir de las tensiones, creo que salen bastantes interesantes frutos. Yo me ubico en el psicoanálisis, tengo que decirlo, es decir, voy a hacer algunas críticas al psicoanálisis porque me parece muy pertinente hacer unas críticas al psicoanálisis, críticas que también he aprendido desde los feminismos, pero me ubico ahí, ¿no? Y hacer una crítica al psicoanálisis me parece que es por el psicoanálisis mismo, es decir, porque quiero que siga vigente, porque quiero que siga a la altura de nuestra época, quiero que repensemos con el psicoanálisis muchas cosas que tal vez se necesitan repensar. Bueno, pero insisto, pues hay muchos frutos importantes entre estas tensiones, uno y otro campo creo que pueden aportarse. Yo antes, cuando me preguntaban cuál era mi orientación en psicoanálisis, así como obviamente, no sé, supongo que acá hay gente que está en los dos, ¿no? El psicoanálisis o los feminismos o ambos, ¿no? Cuando a mí me preguntaban en el psicoanálisis a qué orientación me inclinaba, cuál era mi orientación, porque como sabrán, el psicoanálisis, así como en los feminismos, no es un campo homogéneo, no hay muchos psicoanálisis, hay muchos feminismos. Yo decía, mi orientación es lacaniana, y ya no digo eso nunca más porque eso me parece dogmático, ¿no? Justo mi orientación, lo que me orienta es la práctica. Freud y Lacan fueron para mí los puntos de partida, pero no son el destino final, ¿no? Hoy me parecería absurdo pensar que Freud y Lacan lo dijeron todo y lo dijeron bien y lo dijeron para siempre, y que entonces mi práctica no me aporta nada, otros autores no me aportan nada, ya todo está dicho, no se equivocaron. Bueno, digo, hay muchos feminismos y hay muchos psicoanálisis, pero también hay varios Freuds, hay varios, ¿no? Hay varios Lacan, hay muchos psicoanalistas, incluso con posiciones encontradas. Entonces, bueno, pues en fin, sí me nutro, por supuesto, sí mi formación parte de la lectura de estos autores, entre otros Melanie Klein, Abraham, Anna Freud. A mí me gusta mucho particularmente Helen Deutsch, ¿no? Jana Lusch, más recientemente, varios autores desde el psicoanálisis que me han aportado mucho, pero no nada más, ¿no? Justo por eso creo que también es muy pertinente el diálogo con los feminismos. A mí me aporta mucho la filosofía, ¿no? Nietzsche, Foucault en particular, dentro de la filosofía, me aportan los estudios gays, los estudios lesbianos, la teoría queer, y sobre todo me aporta sin duda mi práctica, ¿no? Y mi práctica me hace repensar muchas de las cosas que en los libros están escritas, en las teorías que me enseñaron mis maestros, en las teorías que hoy mismo leo. Mi práctica me hace decir, híjole, esto sí hace sentido con lo que escucho, o no hace nada de sentido, hay que repensar, hay que reconstruir. Y creo que si el psicoanálisis quiere mantenerse vigente, tenemos que seguirlo construyendo, tenemos que seguirlo pensando, ¿no? No podemos decir Freud en 1910 ya había dicho, ¿no? En 1900, sí, en 1900
20, 30 ya había dicho todo, ¿no? Tendremos que repensar muchas cosas a la luz de herramientas que hoy tenemos, ¿no? Que antes no tenían, ¿no? Que no vamos a cancelar, no, digo, es importante para mí decirlo, no vamos a cancelar a Freud porque le vamos a encontrar un montón de enunciados totalmente patriarcales y ahorita vamos a subrayar algunos y vamos a decir, ay, Freud misógino. No, no, Freud un hombre de su época, Freud un hombre que fue pensando y repensando y vamos a encontrar. Si quieren decirme dónde está el Freud más patriarcal, lo vamos a encontrar, hoy se los traigo, pero también al Freud más alejado de eso, el que pudo a lo mejor ver cosas que todavía en su época nadie más podía ver. Hasta han dicho algunos, a Freud queer también lo vamos a encontrar, a un Lacan misógino en su persona, en su práctica, sí, lo vamos a encontrar también, pero un Lacan feminista o aliado del feminismo, también lo vamos a encontrar. No sé si incluso en cada uno de nosotros, si hacemos la reflexión, encontramos la postura así más sexista, más machista, más homofóbica, más racista, y también encontramos otra que puede abrirse y que puede pensar de otra manera, ¿no? No vamos a exigirle a Freud que sea siempre el mismo, como no nos lo podemos exigir a nosotros mismos. Nos hemos equivocado seguro cada uno de nosotros 1000 veces, hemos tenido 1000 velos, hemos tenido 1000 prejuicios, hemos asegurado cosas que después dijimos, ¿cómo yo pensaba eso? Pues ellos también, ¿no? Entonces, bueno, hoy en particular, pues voy a tratar de dialogar con ustedes algunas cosas que yo he podido aprender gracias a los feminismos, sobre todo, ¿no? Creo que además, bueno, les decía que a mí me gusta pensar las cosas, bueno, con otras fuentes aparte del psicoanálisis, entre ellas Foucault ha sido para mí una referencia fundamental, y Foucault algo que me enseñó es que pues bueno, que aquel que investiga y aquel que produce un saber lo hace sin duda desde una estructura epistémica particular. Nadie se escapa de eso, ¿no? Es decir, hay un entramado inconsciente de aquel que produce un saber, ¿no? Y el analista también, aquel que escucha, sigue también atrapado, ¿no? Por ciertos hilos que no es consciente de ellas. Hay puntos ciegos, hay oídos sordos, ¿no? Hay espacios sordos, hay puntos ciegos para cualquier investigador. Eso Foucault nos lo enseñó, me parece, o a mí particularmente. Entonces, bueno, pues creo que hoy, en esta época, afortunadamente, estamos ante un nuevo giro epistémico. Algunas personas dicen es que esto es moda, hablar de los feminismos y hablar de la teoría queer, esto es moda, ¿no? Pero yo creo que es mucho más que moda, llegó para quedarse. Es un nuevo giro epistémico en donde podemos ahora pensar los mandatos de género como opresiones, por ejemplo, y podemos pensar opresiones que se derivan de otras cosas, como de la raza, de la clase, de la religión, de la orientación sexual, de la identidad sexual. Hoy a este giro nos permite ver esas diferencias y nos permite ver que esas diferencias a lo largo de la historia no han sido solo diferencias, sino que han conducido a desigualdad, ¿no? No es solamente diferencia, sino desigualdad. Me parece muy pertinente que hoy veamos las diferencias, pero que también podamos ver si es posible pensar la diferencia y la multiplicidad sin desigualdad. Espero que se entienda lo que estoy tratando de decir, ¿no? Iré avanzando sobre eso. Claro que poner al psicoanálisis en el banquillo de los acusados hará que muchos psicoanalistas digan, ay, pero qué absurdo lo que estás hablando, yo no soy machista, yo no soy clasista, yo no soy misógino. No estoy hablando de ninguna manera de orientaciones, de intenciones, perdón, conscientes, deliberadas, ¿no? Difícilmente hoy alguien diría, ay, yo qué misógino soy, qué machista soy. Creo que más bien el peligro está en lo inconsciente de eso, en que no nos damos cuenta, no en que sea algo deliberado, consciente, sino que son hilos invisibles. Y cuando digo invisible, hilo invisible, creo que de alguna manera estoy remitiendo a lo inconsciente, y si hay una teoría y una práctica que se ha encargado de descubrir lo inconsciente, ha sido el psicoanálisis. Es ahí donde creo que el psicoanálisis puede ser aliado para justo identificar esos hilos invisibles, ¿no? Esos hilos invisibles que a lo mejor permiten que podamos notar las asimetrías que hay en los sistemas de género, de raza, de color, de clase, ¿no? Y las consecuencias en las subjetividades de esas asimetrías. El psicoanálisis ha sido diseñado para eso. Es la única teoría y la práctica, como les dije, que ofrece una teoría del inconsciente y una práctica para descubrir lo inconsciente.
Si no prestamos atención a estos discursos, lo que nos pueden enseñar, a estos activismos, a estas prácticas, a estas otras lecturas, creo que podemos seguir pensando en un psicoanálisis patriarcal y heteronormativo, y entonces pues el psicoanálisis va a desaparecer. El psicoanálisis no tiene más futuro de esa forma. Pero si podemos repensar cosas, podemos ya abrirnos, quitar la obturación de la escucha, podemos dejar de estar ciegos, sordos, podemos quitarnos un poquito ese velo, podemos aspirar a algo que Freud planteaba, que lo que se espera para un analista es la neutralidad y la abstinencia, y la neutralidad pues precisamente tendrá que ver con poder estar lo más libre de prejuicios posibles, ¿no? Poder estar lo más libre de prejuicios posibles, ¿no? Poder reconocer que también el analista, ¿no?, está atravesado por su contexto histórico, cultural, social, ¿no? Eso lo sabemos, pero la cosa es que hay que reconocer de qué manera eso nos determina, ¿no? Si no nos abrimos a repensar nuestra práctica, corremos el riesgo de que el psicoanálisis sea un mecanismo cómplice de esos mandatos de género, en lugar de ser un espacio de resistencia, en lugar de ser ese espacio para lo que fue hecho, ¿no? Para descubrir el deseo, donde cada analizante justo tiene que plantearse la posibilidad de descubrir el deseo inconsciente. Esa era la intención del psicoanálisis. Entonces, tiene que ser un espacio seguro donde no se reproduzcan violencias heteropatriarcales, ¿no? Y bueno, pues eso. No sé, hay muchas cosas que seguramente los que nos empezamos a analizar hace muchos años, quizá todavía no pudimos analizar en el diván en donde nos formamos. No sé cuántos analistas, ¿no?, que de mi generación o mayores que hoy practicamos el psicoanálisis pudimos analizar en nuestro diván, en el diván en donde nos formamos, los mandatos de género, las implicaciones del color de piel, las implicaciones de ciertos privilegios, ¿no? Hay muchas cosas que estaban tan naturalizadas que ni nos preguntábamos, pero ¿por qué me depilo las piernas? Yo no recuerdo haber nunca preguntado eso en el diván, ¿no? O sea, ¿cómo es que aprendí a hacer eso y ahora lo hago siempre? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No? No, ¿por qué me dicen que tengo que usar aretes? ¿Por qué? Tantas cosas, miles de cosas que tal vez en mi momento de análisis ni siquiera se preguntaba, era lo que se hacía, ¿no? Y miles de cosas estaban totalmente dadas por hecho, ¿no? Creo que hoy estamos ante otra situación. Entonces, bueno, voy a empezar con Freud, con algunas cosas de Freud. Voy a ir alternando lo que voy a ir hablando, les voy a platicar qué es lo que tengo pensado. Ir alternando un poco ciertos postulados psicoanalíticos con las críticas que he podido rescatar de los feminismos, de varios feminismos, y bueno, pues tratando como de ver, bueno, ciertos puntos que creo que vale la pena analizar tanto en Freud como en Lacan o en el psicoanálisis en general, pero con la ayuda de posiciones feministas que han permitido cuestionar ciertas cosas que dijeron nuestros autores, ¿no? Empiezo con Freud. Y quizá una de las cosas más criticadas que hoy podríamos encontrar en Freud es su famosa anatomía es destino, ¿no? Anatomía es destino. Bueno, hoy cualquiera podríamos, bueno, no hay quien todavía diría lo que dijo Freud. ¿No se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Ok, anatomía es destino. Él habló y dice, ¿no?, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos. Seguramente si están acá varios psicoanalistas han leído ese texto que se llama incluso así, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos. Freud sabía entonces que había diferencias entre ser hombre y ser mujer. No era lo mismo nacer varón que nacer mujer. Freud lo dice en ese texto, el título lo advierte, algunas consecuencias psíquicas sobre la diferencia anatómica de los sexos. Sin embargo, él creía que esas diferencias psíquicas se derivaban de las diferencias anatómicas, y ahí es en donde empezó un problema importante, porque esencializó a las mujeres a partir de la falta de pene en la mujer, ¿no? En contraste con el hombre. El problema no fue que vio las consecuencias psíquicas, sino que las pensó como esenciales, como derivadas de la anatomía y no como producto de una época. Ese fue el problema, me parece, con Freud. Entonces, les voy a mostrar al Freud, a un Freud patriarcal primero, el más extremo que yo conozco, ¿no?, de Freud, pero un Freud que tenía apenas menos de 30 años. Yo no sé ustedes a sus menos de 30 años cuántas cosas pensaban, yo montones de estupideces, y Freud también seguramente, ¿no? Entonces Freud
En una carta de 1883, Freud nació en 1856, o sea que no tenía ni 30 para el 883. Le escribe a su novia Marta y es el Freud que pueden criticar todos los feminismos, todo lo que quieran, pero es un Freud de menos de 30 años en el siglo XIX, 1883, escribiéndole a su novia Marta que se había enterado de ciertos como movimientos que podríamos decir feministas, ¿no? Y entonces Freud le dice a su novia, todavía no esposa, la famosa Marta, es una idea sin futuro, dice Freud, mandar a las mujeres a la misma lucha por la existencia que los hombres. ¿Debo imaginarme a mi dulce y cariñosa niña como a un competidor? La contienda acabaría al decirle, como hace 17 meses, que estoy enamorado de ella y que me esforzaré para sacarla de la competencia, para entregarla a la pacífica y serena actividad de mi casa. A ver qué señora que se dedica a su casa encuentra su actividad pacífica y serena, como dice Freud, ¿no? Pobre Marta con 6 hijos, para arriba y para abajo, haciendo un montón de cosas para que esa casa... Hay una biografía extraordinaria de Marta donde Freud no es Freud sin Marta, ¿no? Freud, o sea, Freud podía dedicarse a pensar horas porque Marta trabajaba durísimo para que Freud tuviera su momento de paz y se sentara a escribir y a escuchar y a pensar. Pero bueno, dice Freud que la va a sacar de la pacífica, que la va a entregar a la pacífica y serena actividad de su casa. Dice, es posible que una educación distinta pudiera reprimir las tiernas cualidades femeninas tan necesitadas de protección y al mismo tiempo tan victoriosas, de modo que serían capaces de luchar como los hombres por el pan. También es posible que no tengamos el derecho de lamentarnos del hundimiento de lo más encantador que el mundo nos ofrece, el ideal femenino. Bueno, ¿no? Estimo que todas las actividades reformistas de la legislación y de la educación fracasarán por el hecho de que la naturaleza, dice Freud, la naturaleza determina a la mujer para la belleza, el encanto y la generosidad. Échense los mandatos de género a toda lo que da, ¿no? Y no para otra empresa distinta, desde mucho antes de que pudiera practicarse en nuestra sociedad una profesión. No, en este aspecto prefiero las ideas antiguas y anhelo a mi Marta tal como es. Y ella misma no desearía ser distinta. No sé si le preguntó a Marta si Marta desearía otra cosa, pero él asume que Marta no desearía otra cosa. Las legislaciones y las costumbres han de conceder muchos derechos a las mujeres, de los cuales han sido probadas, pero no obstante, la situación de la mujer no podrá ser otra de la que ahora es. Una adorable amada en la juventud y una querida esposa en la madurez. Si quieren destrozar a Freud, tienen la carta, pero es un Freud de 20 y tantos años escribiéndole a su novia Marta, pero sí era precioso. Queda mucho por decir acerca de eso. Adiós, mi dulce niña. Y sí que hubo mucho que decir después, mucho, mucho. El mismo Freud no vuelve a decir cosas parecidas a estas tiempo después, ¿no? Ese es Freud de menos de 30 años, ¿no? Bueno, digo, a todos nos ha pasado, creo, ¿no? Yo dije estupideces de ese tamaño y mayores 1000 veces y seguramente las sigo diciendo. ¿Quién no? ¿No? ¿Quién no? Pues nada más que hoy tenemos acceso a las cartas de Freud y lo podemos destrozar. Pero bueno, no voy a hacer un desarrollo tan exhaustivo como quisiera, pero sí tengo algunos puntos. Esto fue como una pequeña introducción. Unos puntos en donde voy a centrar en diversos temas muy controversiales. La envidia del pene, la noción de falo, el masoquismo supuestamente femenino, el tema de las violencias, algunos puntos muy particulares que quiero desarrollar. Bueno, obviamente la heteronormatividad, el desconocimiento del deseo sexual femenino de mujeres a mujeres por parte de Freud, el desconocimiento de eso, algunas cosas del tema de la maternidad. Son algunos puntitos en los que voy a hablar como por ciertos ejes, ¿no? Y espero que, bueno, al final podamos tener un espacio de discusión. La primera cosa cuestionada con gran fuerza a Freud, desde que Freud estaba vivo, es su planteamiento desde un lugar de varón, un genio masculino, un varón, pensando todo desde su parámetro varón, ¿no? Entonces, Karen Horney, una psicoanalista de las pioneras del psicoanálisis, hizo la primera crítica en este sentido, ¿no? Lo que dice es: el psicoanálisis es una creación de un genio masculino y de sus discípulos igualmente varones. Todo este postulado de
que el psicoanálisis es una creación masculina, bueno, va más allá del psicoanálisis, ¿no? Es toda, diría Luz Irigaray, una psicoanalista feminista muy importante, dirá, no, no solo el psicoanálisis es una creación de un genio masculino, sino toda nuestra civilización es una civilización masculina, toda nuestra civilización es una civilización masculina. Freud cometió un primer error que fue señalado desde entonces, y que después Freud mismo se dio cuenta que fue pensar a la feminidad y pensar el psicoanálisis como lo fue construyendo en un principio a partir de un único sujeto, el sujeto masculino, y a la mujer como el negativo de ese, ¿no? Como el negativo de ese. Eso es lo que Freud pudo pensar, no le dio en ese momento para más. Pero Freud, hay una notita al pie, escrita en 1935, una nota que Freud escribe, 1935, pues son un montón de años después de lo que les dije hace rato, ya es un Freud cerca de la muerte, ya es un Freud viejito. En una nota al pie de ese año, de la presentación autobiográfica, dice, las averiguaciones sobre la sexualidad infantil se hicieron en el varón y también la teoría derivada de ellas estuvo dirigida al niño varón. Se dio cuenta perfectamente. Entonces dice, las expectativas de un acabado paralelismo entre ambos sexos era bastante natural, pero resultó desacertada. Es decir, la regué. Creí, todo lo pensé desde el hombre y desde ahí definí a la mujer y me equivoqué, ¿no? Posteriores indagaciones y reflexiones descubrieron profundas diferencias entre el desarrollo sexual del hombre y de la mujer. Creo que antes de enseñarnos toda la sexualidad femenina desde Freud, nos habrían dicho esta cita y nos habríamos ahorrado bastantes dolores de cabeza, ¿no? Y nos habríamos dejado de aprender bastantes cosas que claramente después ya no hicieron sentido. Como que, no sé qué tanto, no los conozco a todos los que están acá, pero no sé qué tanto conocen el Edipo femenino, la idea de desarrollo de la sexualidad femenina, en donde Freud, bueno, plantea esta famosa teoría donde todos nacemos básicamente varones, ¿no? Amando a una mujer, teniendo nuestros pequeños penes, el hombre más grande, la mujer más chica, su pequeño pene clítoris, y después hay un devenir mujer, ¿no? En donde ya no ama a la mamá, ahora ama al padre, en donde ya ella no se aferra en el mejor de los casos, a su pequeño pene, el clítoris, sino por fin puede darle lugar a la vagina. En el mejor de los casos, según Freud, no me estoy sumando a esa teoría, esa es la teoría de Freud, el devenir mujer, en donde nacimos varones, nos convertimos en mujeres, cambiando nuestro objeto de amor, cambiando nuestra zona genital, pero unas mujeres como un poco atrofiadas, ¿no? Siguiendo la teoría freudiana inicial antes de corregir su postulado, ¿no? Una mujer, pues sí, una mujer un tanto atrofiada porque tiene envidia del varón, del pene, ¿no? Porque dice Luz Irigaray, que es la que es más dura, me parece, en esta crítica al no reconocimiento, a la diferencia sexual, es la que es más dura con Freud. Dice, es un hombrecito, la mujer, con un pene más pequeño, en desventaja, cuya libido sufrirá una represión mayor, cuya facultad de sublimar los instintos será más débil, es un hombrecito más pudoroso, más narcisista, más celoso, peor dotado, un hombrecito cuyo deseo consistirá en seguir siendo varón, ¿no? En aferrarse a ser varón. Pues quienes leímos a Freud encontramos bastante de eso, ¿no? Desafortunadamente, un varoncito que en su etapa predípica amaba a su mamá y su amor y debe transferir su amor a su papá, ¿no? Por un lado es ese Freud, pensando en la sexualidad de la mujer ligada a este órgano, el clítoris, es decir, no se desprende de la anatomía, pero por otro lado es un Freud que está escuchando las histéricas cuando nadie más las estaba escuchando, ¿no? Es un Freud que prestó oído y que puso atención ahí donde toda la medicina había desechado el sufrimiento de una serie de mujeres que no paraban de visitar médicos, que no paraban de pedir que fuera acogido su dolor, que alguien recibiera esa demanda e hiciera algo con ese dolor, y el único que lo hizo fue Freud. Este mismo, ¿no? Es que es el mismo Freud el que pudo hacer lo que nadie más con las mujeres, escuchar ese dolor, darle un sentido, tratar de hacer algo con ese dolor. Y bueno, el mismo Freud que no pudo pensar más que esa mujer era un varón atrofiado, ¿no? Es ese mismo Freud. El mismo Freud que impulsó en las mujeres psicoanalistas
la formación de mujeres psicoanalistas en el movimiento psicoanalítico como ningún otro lo hizo, ¿no? Mientras todavía había varios en esa época que se oponían a que las mujeres se sumaran al movimiento psicoanalítico, Freud nunca miró para abajo a ninguna mujer, al contrario, ¿no? De sus colegas, pues quizá al contrario porque tenía más dificultad con los varones, creo, con algunos de ellos, e impulsó muchísimo y admiró y reconoció y le mandó pacientes y trató siempre de par, aunque Freud le costaba trabajo mirarlos de par porque pues él era el precursor, él era el maestro, pero a Luz Salomé fue una interlocutora que Freud admiró profundamente, ¿no? Es decir, es contradictorio, ¿no? Es contradictorio este Freud con el otro Freud, me parece. Pero bueno, este Freud que habla tanto de la mujer como un varón que devino mujer y que tuvo todas esas transformaciones, fue muy criticado sobre todo, como les digo, por por el feminismo de la diferencia y en particular, bueno, el Cixous sin duda, pero en gran medida Luz Irigaray, porque Luz Irigaray está en el campo mismo del psicoanálisis, ¿no? Desde el feminismo de la diferencia, donde le dice Freud, tú no pudiste ver la diferencia, no pudiste pensar que la mujer era algo, otra cosa, que no un no varón o un varón atrofiado o un varón envidiando al varón o alguien que anhela ser varón, ¿no? Sino otra cosa. Por eso tiene este libro que a mí me gusta mucho comentar, el de Espéculo de la otra mujer. Me gusta mucho el título por esta noción del espéculo, que es este aparato que usan los ginecólogos, las ginecólogas, para poder abrir los genitales femeninos y descubrir, mira, Freud, no es que no hay ningún pene, hay muchas otras cosas que tú no estás viendo, ¿no? Hay muchas otras cosas que tú desconociste. El problema de Luz Irigaray, me parece, es que de nuevo parece que ancla la diferencia en la anatomía, ¿no? Y ese es todo un problema desde otros feminismos, ¿no? Como volver a pensar que la feminidad se podría descubrir a partir de considerar otros genitales, otras zonas erógenas, incluso los senos, por ejemplo, la vulva, los labios, etcétera, la vagina, el clítoris y mucho más. Pero finalmente es remitirlo a la anatomía, ¿no? Ese es, creo, quizá una de las críticas que se podría hacer, porque además remitiéndolo a la anatomía es muy fácil caer en un esencialismo también, ¿no? En decir, bueno, ahora vamos a encontrar, creo que Luz Irigaray por ahí a lo mejor algo de eso se perdió, es en buscar una esencia femenina. Ahora sí vamos a encontrar lo propiamente femenino como algo esencial que de nuevo lo que hace es encerrar o aprisionar la definición de la mujer, ¿no? En un nuevo concepto, ¿no? Entonces, ese es un punto. Junto a este está el otro, el de la envidia del pene, ¿no? Que está muy de la mano con lo que he venido hablando, es el otro punto quizá cuestionable. En Freud y en Lacan. En Lacan ya tenemos la noción de falo que se desprende del órgano anatómico, pero que no deja de tener también sus problemas, ¿no? Acá, en este sentido de la envidia del pene, pues varios psicoanalistas se fueron con esa finta. Por ejemplo, Carl Abraham, que es un psicoanalista que yo respeto y admiro muchísimo, escribe en Manifestaciones del complejo de castración femenino, donde dice que muchas mujeres tienen el deseo reprimido de ser varones y rechazan su identidad sexual. Es decir, siguen pensando desde esta misma lógica. Y Karen Horney, de nuevo, es una psicoanalista que falta mucho leer y escuchar. En esa misma época, donde están todos estos pioneros, ella como psicoanalista dijo que si hay sentimientos de inferioridad en la mujer, no son debidos a los atributos anatómico-genitales, sino que son originados por determinantes culturales, ¿no? Y le dijeron, entonces tú no estás en el psicoanálisis, tú ya estás en otra cosa, un poco como a veces nos dicen ahora los que estamos también pensando con estas otras nuevas herramientas, como que ya no estás en el psicoanálisis, estás en la sociología. En fin, Karen Horney lo anticipó, ¿no? Karen Horney lo anticipó. Y bueno, acá vamos a deslizarnos hacia Lacan y su noción del falo, donde muchas las feministas que han atacado a Lacan sobre todo han ido sobre este concepto, me parece. Pienso en Gayle Robin, pienso en Judith Butler, por ejemplo, pienso en la misma Rita Segato, sí, feministas que han atacado a Lacan por su noción de falo, pero acá también quiero decir algo, como lo dije con Freud, no es lo mismo el Freud novio de Marta de 1883 que el Freud que está diciendo me equivoqué en 1935. En Lacan es mucho más evidente, me parece, el Freud de Lacan de 1950, 58 y hasta el 60, digamos, en el seminario de la psicosis, en el seminario de las formaciones del inconsciente, en el texto de la significación del falo, en el texto de intervención sobre la transferencia, en el texto
de la sexualidad femenina. Todos estos son textos mucho más tempranos en donde vamos a encontrar un Lacan que va a ser cuestionado sin duda por varias feministas. Pero nos falta salud. El Lacan de 1970 para adelante, que ya cambia mucho de posición, porque claro, en los 60s están movimientos feministas súper fuertes que le abren los oídos a Lacan, me parece, y que pasan incluso feministas que pasan por el diván de Lacan, y que Lacan es otro después del 68, digamos, en el 70, el seminario Ancor, es otro por completo. Me parece que se nota que le llegó el feminismo. Entonces voy primero con el que van a criticar, que es del que siempre retoman, al otro ya no lo retoman, y eso seguramente por muchas cosas, porque también ya es casi incomprensible a veces, es de las fórmulas de la sexuación, el del goce otro no fálico, ¿no? El del objeto A, todo ese otro Lacan mucho más tardío, de los 70s, ya es mucho más difícil de cuestionar desde los feminismos, porque creo que es mucho más cercano a lo que proponen los feminismos. Pero bueno, vamos a Lacan más feo si quieren, como con Freud, pero después vamos a llegar al otro también. Por ejemplo, el que yo encuentro que más critican, ¿no? Bueno, sobre todo el de la significación del falo, y si ustedes leen el seminario de la psicosis, 1955, 1956, de nuevo ubiquemos, ¿no? 50s, entonces van a encontrar ese Lacan, 70s ya no, me parece es otro, pero 50s van a encontrar en el seminario de la psicosis, ¿no? Van a encontrar un Lacan diciendo, hablando estrictamente no hay, diremos, simbolización del sexo de la mujer en cuanto tal. Lo imaginario solo proporciona una ausencia donde en el otro lado hay un símbolo muy prevalente. No, que Lacan indica muy claramente que el falo no es el pene. Bueno, acá no parece remitirse a otra cosa sino al pene. Les di otra cita que parece decir eso mismo. El sexo femenino del mismo seminario La Psicosis tiene un carácter de ausencia, de vacío, de agujero, que hace que se presente como menos deseable que el sexo masculino en lo que este tiene de provocador. Claro que a este Lacan se lo van a comer vivo, Gail Robin, Judith Butler, como les decía, ¿no? Paul Preciado, incluso, ¿no? A Lacan contra el que va Paul Preciado, sin duda es a este, ¿no? Si bien dice Gail Robin, ok, ¿no? Le reconozco el mérito de desbiologizar al falo, bueno, pues el seguirlo planteando como un significante, ¿no? Ordenador, origen, causa, es bastante problemático, ¿no? Seguir pensando en esa década, el falo como ese principio, un principio que además entonces ordena, ¿no? En neurósico perversión, ¿no? Todavía también un Lacan más cerca de las estructuras. Estamos hablando, si leen la significación del falo del 58, van a encontrar también el binarismo de Lacan, en donde deja dos opciones en relación con el falo, si bien ambos están castrados, posición femenina o masculina, no quedan más que dos, ¿no? También el binarismo nos escapa todavía en el 58, y quedan dos opciones, ser el falo o tener el falo, ¿no? Ser el falo, tener el falo, por lo menos hacer semblante de, como una especie de noción de complementariedad que no es del todo tal, pero solo mucho después va a poder definir de nuevo, hasta los 70s, el no hay relación sexual. Pero acá, entre ser el falo para la mujer, tener el falo, todavía pues se presta como a bastantes complicaciones, ¿no? Sí, bueno. Finalmente, si la renuncia al falo desde entonces es algo que le tocará hacer a cualquier hablante, ¿no? Haya nacido en el cuerpo que haya nacido, es decir, no va a decir uno está completo y el otro está incompleto, ¿no? La castración nos atraviesa desde ese momento, ya Lacan lo piensa así a todos, pero bueno, finalmente sigue en un binarismo, cero tenerlo, etcétera, y sigue con esa noción del falo muy fuerte. Les voy a decir ahora, por ejemplo, una cita del seminario Aún, el seminario en donde ya Lacan va a ser muy claramente distinto de este Lacan de los 50, es el seminario que se llama Aún o Ancor, ¿no? Es el 73. En ese seminario justo va a hacer referencia al movimiento de liberación femenina, ¿no? Dice ahí, hay un goce, puesto que nos atenemos al goce del cuerpo, que está, si puedo expresarme así, más allá del falo, ¿no? Eso sería gracioso, dice, más gracioso, y daría verdadera consistencia al movimiento de liberación femenina.
Es decir, ese más allá del falo, ¿no? En donde empieza a ubicar el goce femenino Lacan, ¿no? Ahí va tomando cada vez más distancia, me parece, del falocentrismo. Y a mí personalmente la invención del objeto A, ofrece otro panorama en la lectura de Lacan, ¿no? Pero no encuentro feministas, si alguien ha encontrado, que hablen de este Lacan, de la noción de objeto A, ¿no? Para criticar, me encantaría escuchar la crítica, porque ahí sí no conozco, ¿no? Creo que se queda en Lacan más temprano. Ya, bueno, ya este Lacan ya no va para nada por ahí, creo. Pero bueno, habrá que repensarlo de todos modos. Entonces ya les he dicho dos cosas, lo del falo y lo de la civilización masculina. Hay un tercer punto, características femeninas que el psicoanálisis planteó. Yo he escuchado que dicen muchos psicoanalistas, sobre todo, ¿no? Que el psicoanálisis no se ocupa de temas de género, ¿no? Yo digo, ¿cómo va a ser que no se ocupe de temas de género? Si Freud no tenía el concepto, Lacan sí lo tenía. Sin duda se ocuparon siempre de eso, porque además mil veces pueden buscar tipo femenino, tipo masculino, Freud diciendo que cómo se comportan las mujeres, dice de la joven homosexual, era masculina, es decir, está utilizando los conceptos, y Lacan, tengo aquí unas referencias donde Lacan explícitamente sí habla del género como semblante, es decir, tiene una teoría del género Lacan, ¿no? Entonces, Freud tiene una teoría sobre el tipo femenino que también tenemos mucho que criticar, pero hay que ver por qué planteó lo que planteó. Hay, como les dije, ¿se acuerdan que les dije que está este texto, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos? Dice Freud, bueno, ¿cuáles son esas consecuencias psíquicas? Y dice, ¿cómo es la mujer? ¿Cómo son las mujeres por efecto de sus diferencias anatómicas? Son más vanidosas. Dice, vamos a encontrar características femeninas, son más vanidosas, una vanidad corporal que es efecto de la envidia del pene, que la hace apreciar más sus encantos como un resarcimiento por su inferioridad anatómica, ¿no? Lo mismo está el narcisismo, ¿no? Como compensación, ¿no? Como compensación, entonces también gran narcisismo. Menos agresiva, se basta menos a sí misma. Todo esto lo van a encontrar en los textos sobre feminidad de los 30 de Freud. Parece tener más necesidad que le demuestren ternura, es más dependiente y dócil, es más pudorosa, tiene el propósito de ocultar aquel defecto de sus genitales, ¿no? Tiene un escaso sentido de justicia, su superior es más débil, sus intereses sociales son más endebles, tiene menor aptitud para la sublimación de lo pulsional. Todas estas características las encontró Freud en las mujeres, ¿no? Eso fue lo que él dice que escuchó, que encontró en las mujeres. Todas estas, no les estoy mintiendo. Y me pregunto, ¿por qué encontró eso? ¿Por qué escuchó eso Freud? No creo que se lo haya inventado, creo que sí lo encontró, es decir, que sí escuchó eso en las mujeres. Y después voy a entrar a un tema más controversial, que no lo dije ahora porque lo voy a poner punto y aparte, el masoquismo femenino, ¿no? Las mujeres tienden al masoquismo, dice Freud, ¿no? ¿Qué tanto sí se presentaban algunas de las mujeres de la época de Freud y todavía de la nuestra, respondiendo a eso no como consecuencia psíquica de la diferencia anatómica, sino obedeciendo los mandatos de género, ¿no? Y hasta la fecha, pues, y hasta la fecha. Y acá es un tema que me encanta, al que voy a entrar ahora, el tema de los mandatos de género. Y voy a entrar desde varios lugares, tanto psicoanalíticos como desde el feminismo, lo que Judith Butler ha llamado la performatividad de género, ¿no? Seguramente han escuchado esto, que lo retoma Paul Preciado, que lo trabajan pues muchos autores, pero que lo trabajó antes que ellos una psicoanalista que me encanta, que se llama Joan Rivière, psicoanalista pionera también de muchos años atrás, retomada por Judith Butler, ¿no? Esta psicoanalista, Joan Rivière, tiene un texto que le van a retomar las feministas muchas. Paul Preciado tiene un texto sobre Joan Rivière. Yo no sé qué tanto en el psicoanálisis se conoce a Joan Rivière, pero en algunos estudios feministas, por supuesto que sí se conoce. Joan Rivière fue muy cercana a Freud, de hecho fue analizante de Freud también, pero después se hizo mucho más cercana a Melanie Klein, mucho más cercana, ¿no? Es del grupo kleiniano, es una psicoanalista inglesa. Joan Rivière tiene un texto que se llama La feminidad como mascarada, como mascarada. Es un texto, si no mal recuerdo, aquí lo debo tener, de 1929.
Y anticipa toda la noción de performatividad de Judith Butler, y Judith Butler le da el crédito, por supuesto, ¿no? Lo que ella dice en este texto que se llama La feminidad como mascarada es que algunas mujeres, habla de un caso en particular ese texto, se lo recomiendo muchísimo, ¿no? Es un texto clave, fundamental. Donde habla de un caso en particular de una mujer que daba en esa época, en el 29, ¿no? Unas conferencias así magistrales y la aplaudían mucho. Y después de hacer eso, se comportaba como con un exceso de feminidad, así una teatralización de la feminidad, así como demasiado dulce, como demasiado coqueta, como un exceso, dice. Y entonces Joan Rivière dice, ¿por qué se portaba? Es la máscara de la feminidad, ¿no? La dulzura, la suavidad, la coquetería, una cosa excesiva y además como débil, como sumisa, ¿no? Todo un disfraz de feminidad. ¿Y por qué hacía eso esta paciente? Decía, pues justo para no sentirse culpable de haberse plantado en un lugar típicamente masculino en esa época, ¿no? O sea, como aquí yo que sé, que no, y entonces justo como para disfrazar, a ver si encuentro la palabra, por haber usurpado un espacio que le pertenece históricamente a los hombres, ahora, ¿no? Le tocaba ocultar su masculinidad o el odio a la masculinidad para evitar ser castigada por haber usurpado. Como había ocupado un lugar masculino, el del saber, ahora le tocaba teatralizar y actuar, hacer su performance, diría Judith Butler, ¿no? De feminidad. ¿En qué descubre ahí Joan Rivière? Descubre que la feminidad es una máscara. Es decir, me pongo mi traje, hoy me pongo mi traje de varón, hoy me pongo mi traje de mujer. Y dicen, ¿y qué creen? La feminidad como mascarada no es distinta de la feminidad real. Es decir, ambos son trajes que portar, ambos. Eso es lo que después Judith Butler va a decir en la performatividad de género. Nadie nace siendo mujer o siendo hombre. Nos enseñan y nos dicen, a ver, acá está tu guión. A ti te toca escupir en la calle, abrir las piernas, a ti te toca cerrarlas, a ti te toca, ¿no? Hablar dulce, a ti te toca decir un montón de groserías, a ti te vistes de azul, tú te depilas, tú pones tus botas, a todos nos dan un guión y nos lo van repitiendo por todos lados, ¿no? A todos nos dan un guión, nos lo repiten en la escuela y en la casa, y un guión que si no respetamos, pagamos un precio alto, ¿no? Pagamos un precio alto, recibimos un montón de insultos, nos patologizan, no nos dan trabajo, nos excluyen, nos critican, nos dicen un montón de cosas, es un afeminado, es una marimacha, qué mal se ve, qué complejos tiene, ¿no? El costo es alto, el costo es bastante alto de no seguir el guión. Eso es de lo que se desprende de toda esta noción de performatividad de género o toda esta noción de mandatos de género en términos contemporáneos o de mascaradas en términos de Rivière, o de semblantes en términos de Lacan. Lacan va a trabajar en esta misma línea, ¿no? También va a decir, son semblantes, nos disfrazamos incluso va a decir Judith Butler, todos somos travestis, ¿no? Es decir, nos disfrazamos del sexo. No, ninguno lo traemos. Yo ya traigo la feminidad, sino hoy me pongo mi disfraz con mi tacón, con mis aretes, con mis movimientos, con mis palabras, con mis actitudes. Me voy a poner un disfraz, me lo pongo de una cosa o de la otra. Si se resiste esa norma, entonces vamos a ser blancos de patologización, ¿no? Vamos a ser blancos de insultos, de violencias, si se resiste esa norma, ¿no? Si no sigues tu guión, vienen los insultos. Imagínense en esa época. Y vienen menos oportunidades, ¿no? De trabajo, sociales, eróticas, quizá, en muchos otros sentidos. Fíjense, esto que Joan Rivière dijo, que Judith Butler desarrolló, que Lacan desarrolló, y ahora se los voy a leer en Lacan también, me llamó la atención justo una cita un poquito larga, pero creo que está muy buena, porque aporta todo en el mismo sentido, de Paul Preciado, que dice respecto a sus pronombres. Yo todavía sigo escuchando un montón que a Paul Preciado le dicen ella, ¿no? Saben, era Beatriz, ahora es Paul. Bastante trabajo ha hecho, bastante ha hablado de eso, ha publicado sobre su transición de Beatriz a Paul B. Preciado para que le sigan siendo ella, ¿no? Entonces dice Paul Preciado,
Todavía me sucede, no tan a menudo como antes, encontrarme con alguien que se obstina en referirse a mí con un pronombre femenino o que se niega a llamarme por mi único nombre, ese otro nombre que ahora es mío. Puedo entonces rebatir retóricamente su enunciado, aportar pruebas institucionales, mostrar mi nuevo documento de identidad, porque claro, ¿no? Ya tiene su documento que dice Paul, ¿no? Así como un converso del siglo XV mostraba su certificado de pureza de sangre. O incluso dice, ¿no? Acá es donde está, acentuar mi performance de la masculinidad, dejar de afeitarme durante 2 días, llevar las botas más gruesas, el pantalón más ancho, evitar llevar una bolsa en la mano, puedo incluso escupir cuando camino por la calle o dejar de sonreír, dice. La masculinidad requiere a veces este conjunto de estúpidas coreografías corporales. Todos estamos en las coreografías corporales, no solamente por Preciado, ¿no? Pero ninguna de esas prácticas basta para probar la verdad de género por la buena y simple razón que la verdad de género, como la pureza de sangre en el siglo XV, no existe fuera de este conjunto de convenciones sociales intersubjetivas. Exactamente, son solo convenciones sociales. El género no es una propiedad psíquica o física del sujeto, ni una identidad natural. Es una relación de poder, ¿no? Sometida a un constante proceso colectivo de sujeción, al mismo tiempo de soporte y de control, por supuesto, ¿no? Y de subjetivación y de sometimiento. Son mandatos que se incorporan como se incorpora cualquier mandato superyoico. El psicoanálisis también nos enseñó cómo ocurre eso. Identificación, ideal del yo ideal, la culpa por desobedecer los mandatos. Ahora, el psicoanálisis se había tardado en reconocer los mandatos de género como mandatos tan poderosos como todos los otros mandatos del superyo que Freud sí pudo reconocer mucho antes. Y entonces vimos a psicoanalistas a lo largo del tiempo creyendo que esos mandatos de género eran lo equivalente a salud mental, por ejemplo, ¿no? Entonces, la mujer tenía, la anatómicamente mujer tenía que corresponder a esos mandatos, el varón, anatómicamente varón, tendría que corresponder a esos mandatos, y si no, el psicoanalista preguntaba que qué estaba mal, ¿no? ¿Por qué estaba mal? ¿Qué estaba patológico ahí? ¿Qué estaba enfermo ahí? En lugar de poder analizar que esos eran otros mandatos tan persecutorios, tan opresores, tan lejanos al deseo, ¿no? Tan culturales, que Freud decía, y el analista se tiene que abstener de ser como los padres y como los maestros. Freud nos aconsejaba que en la práctica analítica no metiéramos esas cosas, ¿no? Que el analista se abstuviera. Pero en esos mandatos no los teníamos reconocidos como mandatos hasta hace muy poco. Yo veo aquí gente, en la mayoría, muy joven, más joven que yo. En mi época de ninguna manera se pensaba que eso era un mandato, sino eso era la naturaleza, la esencia, la verdad de las cosas, la única forma posible. La otra, salud, era toda una desviación, era algo fuera de lugar, ¿no? Totalmente fuera de lugar. Entonces, el psicoanálisis lo reproducía y no dudaría que todavía lo reproduzca, ¿no? Como en muchas cosas, en muchísimas cosas. Como una mujer quiere esto, como un hombre quiere esto, algo debe estar mal, porque en el guión no va así. Y bueno, ya ni se diga que el guión ya no se reduce, antes eran 2 guiones, ¿no? Y entonces cualquiera que se salía de 2 guiones súper rígidos, ¿no? Ahora, repensar que incluso ya ni siquiera estamos para pensar que hay 2, ¿no? Sino que la diversidad es mucho más amplia que 2, ¿no? Pero ahora les voy a leer un Lacan que les va a gustar mucho más, creo, porque justo adelantaba todo esto, pero por supuesto es un Lacan de 1971 de nuevo, no es un Lacan de los 50, es uno de 71. Dice, en este seminario de un discurso que no sería de semblante, se adelanta todo esto también. Es anterior a los textos de Judith Butler y de Paul Preciado por mucho, ¿no? Dice, lo importante es esto, es que para hablar de identidad de género, dicen el psicoanálisis no se ocupa del género, bueno, Lacan está aquí hablando de identidad de género, en la edad adulta es destino, dice Lacan, de los seres hablantes repartirse entre hombres y mujeres, ¿no? Los seres hablantes quedan repartidos entre hombres y mujeres, y que para comprender el acento que está puesto sobre estas cosas, sobre esta instancia, es preciso darse cuenta de que lo que define al hombre es su relación con la mujer e inversamente,
que nada nos permiten estas definiciones de hombre y de la mujer abstraerlos de la experiencia hablante completa. Si no se comprende que se trata en la edad adulta de hacer hombre como simular, ¿no? ¿Qué es eso lo que constituye la relación con la otra parte? ¿Qué es a la luz al comienzo? Partiendo de esto que constituye una relación fundamental que se interroga todo lo que en el comportamiento del niño puede ser interpretado como orientándose a ser hombre, como performance, ¿no? Y como actuación. Hacerla de hombre, ¿no? Es un poco hacerla de hombre. Por ejemplo, y que de este hacer hombre, uno de los correlatos esenciales es hacer signo, ¿no? Es hacer signo a la niña de que uno lo es. Hay que aparentar, hay que ponerse ese disfraz, hay que aparentarlo. Que nos encontramos para decir todo situados de entrada en la dimensión del semblante. Es decir, el género, eso es no naturaleza, no anatomía, no destino, semblante también. Es la finta, es la apariencia, es un disfraz, es la mascarada, es un performance, son las formas de decirlo, es un teatro, es un papel, es un role playing. Eso es lo que es ser mujer o ser hombre bajo estos mandatos de género, ¿no? Dentro de estos mandatos de género, ahora voy a entrar al que ha sido de los más duros en psicoanálisis, ¿no? Masoquismo, el famoso masoquismo. Entre las muchas características que se dijo de las mujeres, se dijo que el masoquismo era algo típicamente femenino. Incluso cuando aparecían los varones, era un masoquismo femenino, ¿no? Se difundió, seguramente han escuchado eso, ¿no? Se difundió y eso trae problemas enormes. Muchos autores lo dijeron después. Y Lacan dijo, eso del masoquismo femenino no es otra cosa que un fantasma masculino, o sea, una fantasía del varón. El masoquismo femenino. Lacan dijo eso. No desarrolló la idea, pero sí planteó eso, ¿no? Ahora, los que desarrollaron esta idea fue Freud y luego lo hizo también mucho Helen Deutsch, una psicoanalista también pionera de la misma época de las que les estaba hablando, de Joan Rivière, de las primeritas generación, ¿no? Helen Deutsch se analizó de hecho con Abraham y con Freud, de la primerísima generación. Ella trabaja el tema de la feminidad. Acuérdense que Freud decía, yo no entiendo a las mujeres. A ver, psicoanalistas mujeres, a todas las psicoanalistas mujeres les pidió la tarea, ¿no? Por favor, ustedes, analistas mujeres, escriban, describan, expliquen, escuchen lo que yo no estoy pudiendo escuchar, que es el deseo femenino, ¿no? Claro que Freud no podía escuchar el deseo femenino porque estaba totalmente el deseo femenino mismo, no solamente el oído de Freud, sino el deseo femenino mismo estaba totalmente taponeado, ¿no? Taponeado para las mujeres mismas también, ¿no? O sea, nadie podía escucharlo porque estaba puesto algo gigante sobre ese deseo femenino, pero decía, mujeres analistas, a lo mejor ustedes tienen más posibilidad que yo. Claro que algunas dijeron, yo me tomo la tarea. Helen Deutsch dijo, por supuesto, me interesa, ¿no? Me interesa el tema, y Helen Deutsch fue la que fue más a fondo, creo. Bueno, Karen Horney también, me parece que fueron las dos y desde lugares muy distintos entre sí, por la tarea de tratar de entender qué era la feminidad. Y que Freud decía, como yo no sé, se los dejo a ustedes. Y lo que dijo Helen Deutsch fue atacado al máximo. Fue, claro que encuentro en la feminidad el masoquismo, ¿no? Esta triada de masoquismo, narcisismo en la mujer. ¿Cuál es el otro? Se me está yendo. ¿Cuál? Bueno, claro, en la fantasía de violación, lo que hace Helen Deutsch es trabajar con prostitutas, ¿no? Por ejemplo, con mujeres violadas, muchas, ¿no? Trabaja con todo tipo de mujeres, con muchas mamás también, ¿no? Con muchas mujeres, muchas mujeres, pero entre ellas, por ejemplo, lo que no había pasado en el psicoanálisis hasta ella, me parece, el trabajo importante con mujeres prostitutas y con la fantasía de prostitución, además, que encontraba en muchas mujeres y las fantasías de ser violadas, ¿no? Bueno, por ahí hasta la que fue pareja de Paul Preciado, Virginie Despont, seguramente a lo mejor la conocen, otra feminista maravillosa, también habla de esta fantasía, ¿no? Tiempos mucho más contemporáneos, diciendo yo misma fui violada y yo recuerdo, yo tengo fantasías masoquistas y fantasías de violación. ¿Por qué? Pero ¿por qué? ¿Esencia femenina de nuevo? No. A las mujeres nos gusta sufrir y por eso nos ha ido como en feria a lo largo de la vida. No. O sea, justo no es ni esencia ni naturaleza, ¿no? Ni un erotismo muy particular. Es también una cuestión que ha sido producto
cultural, que ha sido la única posibilidad para algunas mujeres de darle lugar a la agresión, que no ha tenido posibilidad de salir hacia afuera como hostilidad, sino que ha tenido que volcarse hacia adentro por ser por completo dentro de este guión totalmente rechazado que salga la hostilidad y la agresión en las mujeres, ¿no? Ha sido algo que ha sido negado. Entonces, esa mujer bruja y demoníaca, ¿no? Que se quemaba en la hoguera, de pronto tuvo que convertirse, esa mujer que tuvo ese destino, tuvo que convertirse en la pasiva, masoquista, sumisa, ¿no? Como el precio que tenía que pagar para conseguir amor, para conseguir respeto, para conseguirse un lugar, para conseguir un lugar de reconocimiento. Fue el disfraz. ¿Quieres entrar a esta fiesta que se llama lo que quieras? Cariño, amor, amistad, trabajo, pareja. ¿Quieres entrar? Tienes que ponerte este disfraz. Y entre más te lo pongas, más te apegues a él, esa va a ser la única herramienta que vas a tener para poder tener control, reconocimiento, poder. Sufre, sufre, sufre. Había un personaje hace 1000 años que se llamaba Héctor Suárez, que mejor es una caricatura, pero es muy de la época, que se llamaba Zoila, que era una señora. No sé si alguien la conoció. Soy la que lava, soy la que plancha. Era lo único que le quedaba a esa mujer, tener que decir que había hecho todo eso, que se había sacrificado todo el día para recibir aplauso, amor, generosidad, admiración, reconocimiento. Entre más había sufrido, más reconocimiento tenía. Yo no sé si ustedes practican psicoanálisis o en las sociedades más machistas, en las mujeres más grandes, en los discursos de nuestras abuelas y de nuestras madres, está muchísimo eso. Ahí es donde vas a ganar, ¿no? Más se gana con una lágrima, ¿no? Por ejemplo, quítate el pan de la boca y tus hijos te van a agradecer toda la vida, pero quédate sin comer y cántalo, por supuesto, ¿no? Y que te quedaste sin comer, tienes que decirlo. Eso, todo eso, sin que sea un guión consciente, ¿no? O sea, no es como 1, 2, 3, ya son las 8, ahorita me voy a poner a llorar, sino toda una forma de vida que no da opción de otra para recibir ese reconocimiento. Entonces, desafortunadamente, insisto, las culturas más machistas siguen premiando el sacrificio, siguen premiando el dolor, siguen premiando el sufrimiento, pero no es porque a la mujer le guste sufrir, es porque es la vía, es el disfraz que se requiere, ¿no? Helen Deutsch lo decía, ¿no? Más que nadie, cuando notó que había una tal inhibición para la agresividad desde el exterior, ¿no? El problema fue que en algunos psicoanalistas se volvió a atribuir a los genitales y dijo que como eran los genitales era la vagina y era receptiva y era pasiva y el óvulo fecundado por el esperma, como se siguió creyendo que tenía algo que ver con la anatomía, y el riesgo de creer eso es que entonces aprisiona a la mujer como si entonces su naturaleza la determinara para eso y no hubiera otras opciones, y no, más bien tuviéramos que repensar juntos cómo eso puede cambiar y cómo sí se pueden plantear otras vías, porque entonces el cuerpo no es destino, sino hay otras posibilidades en donde ya no tendría que ser premiada, ¿no? Esas formas de feminidad, esas formas de expresión del masoquismo, sí, como la abnegación y el sacrificio, las privaciones, los sufrimientos, las exposiciones a todas esas formas de dolor, no tendrían que ser consideradas bajo esta idea de un cierto heroísmo, ¿no? Así, bravo la mujer, bravo, la que más sufrió, ¿no? Justo más bien encontrar otras, dar posibilidad de otras formas, ¿no? Y hacer que se aprendan otras maneras, ¿no? Estamos en un terreno muy peligroso acá, muy peligroso, porque acá hay un riesgo enorme que corrió el psicoanálisis no entendiendo bien esto, que fue esto que se ha llamado revictimizar o retraumatizar, ¿no? Cuando entonces una mujer viene porque sufrió y habla y se le pregunta, ¿pero qué hiciste para que te golpeara? ¿Pero cómo provocaste esa agresión? ¿Pero cómo provocaste que te violaran? Pero como si la mujer entonces, porque como hay esta asociación con el masoquismo en la mujer, estuviera provocando esas relaciones, esas dinámicas, ¿no? Y entonces ahí es en donde me parece que, bueno, que hay que tener cuidado como desde la escucha psicoanalítica, justo responsabilizando, ¿no? Como si la mujer se hubiera puesto en ese lugar, como si tuviera muchos otros en los cuales ponerse a veces, ¿no?
Entonces, bueno, ahí es complicado. De la mano con el masoquismo, bueno, pues está el otro costado, la violencia, ¿no? La violencia, que es otro de los mandatos de género que también, pues, muy peligrosos, ¿no? Desde el feminicidio, travesticidio, transfeminicidio, que en nuestro país, pues, sabemos que es noticia de todos los días, ¿no? Eh, ¿Cómo tener cuidado con esto, no? Hay un texto de Lacan que se llama Intervención sobre la transferencia, no sé si lo recuerdan, en donde Dora se está quejando precisamente de un montón de cosas que están pasando alrededor suyo y le pregunta, y bueno, más bien, donde Lacan retoma a Dora de Freud, ¿no? A la Dora de Freud, hablando de un montón de cosas que le pasaron en medio de una dinámica del señor K y la señora K y su padre, etcétera. Y entonces Lacan dice que lo que hizo Freud con Dora fue preguntarle cuál es tu implicación en todo esto de lo que te quejas, ¿no? La famosa responsabilidad subjetiva o la rectificación subjetiva, donde es el cambio de posición de la relación del sujeto con lo real, en donde lejos de seguirse quejando, tendría que responsabilizarse de aquello que la queja. Pero acá, de nuevo, vuelvo a pensar que estamos en el terreno peligroso de pensar si siempre la mujer tendría que ser responsable de todo aquello de lo que se queja, sino también acá hay todo un mandato de género bien importante y bien complicado para los varones de violencia, ¿no? Ahí donde también me gustan los feminismos y me gusta mucho Rita Segato, en donde ella, en este libro que se llama Las estructuras elementales de la violencia, enseña, a partir de trabajar con hombres que han estado en la cárcel justo por cometer actos violentos, ella descubre también cómo son mandatos de género también, ¿no? Dice, es una demostración de fuerza y virilidad ante una comunidad de pares, ¿no? Parece que se vuelve necesario también, ese es su disfraz. Es un castigo o venganza contra la mujer genérica que se salió de su lugar, ¿no? De su posición subordinada. Es una agresión o afrenta contra otro hombre cuyo poder es desafiado y su patrimonio usurpado mediante la apropiación de un cuerpo femenino, ¿no? Entonces, bueno, acá hay otro mandato de género terrible del que son presas también los varones, ¿no? Tener que cumplir con su cuota de agresividad para ser considerado un par, ¿no? Y todo el tema de la violencia, bueno, creo que es en donde más o uno de los lugares en donde más el feminismo nos puede enseñar a los psicoanalistas a ser sensibles ante todas las formas de violencia que se ejercen sobre las poblaciones más vulnerables, entre ellas las mujeres, sin duda, por sexo, pero no nada más, por identidad de género, por orientación sexual, por expresión de género, por color de piel, por clase, ¿no? Sabemos que una mujer está más expuesta a violencias si es lesbiana, si es de color, si es transexual, si es indígena, si es de clase desfavorecida, si se aleja de la belleza hegemónica, por ejemplo, ¿no? Es decir, entre más condiciones de desventaja en esta cultura cisgénero, heteronormativa, etcétera, racista, entre más haya una situación de desventaja respecto a estos ideales, más exposición a la violencia. Dice acá Ana María Fernández, alguien que ha hecho un trabajo maravilloso. Por acá venden el libro, de hecho, en Utópicas. Yo no lo veo en librerías fácilmente y aquí está, del psicoanálisis, ¿cómo se llama? De los lapsos fundacionales a un librito sobre psicoanálisis y feminismo. Acá está, psicoanálisis de los lapsos fundacionales a los feminismos del siglo XXI. Vale muchísimo la pena. Es una psicoanalista argentina que ha trabajado esta relación entre psicoanálisis y feminismos. Y dice ella, y me adhiero, ¿no? Cuando él o la analista o la analista está formado en el enfoque de género, adquiere una sensibilidad específica para detectar situaciones de sometimiento, abuso y violencia, ya sean padecidas o perpetradas también. Es decir, también puede identificar el analista cuando se están perpetrando, ¿no? Que pueden pasar a veces de modo inadvertido, ¿no? Estoy hablando desde las violencias más extremas, en donde sí se trata tal cual
de vida o muerte, hasta un montón de violencias que hemos normalizado, ¿no? Insultos como el de vieja histérica, eres de puto, esa zorra, ¿no? Qué dramática, seguro estás en tus días, te falta sexo, te vas a quedar sola, calladita te vas más bonita, y las muchas formas que conocemos de violencia ahora en el mansplaining y gaslighting y mil otras formas que antes pasaban totalmente inadvertidas y normalizadas, y qué chiste tan gracioso, y sexismos cotidianos, violencia en redes sociales, ¿no? Patologización de las disidencias, que son otra forma de violencia de la que el psicoanálisis participó mucho tiempo junto a la psiquiatría, junto a la psicología, ¿no? Las patologizaciones de todas las disidencias, las discriminaciones en el trabajo, la falta de oportunidades sociales, laborales, la violencia psicológica, la violencia económica. Creo que todo el mundo conocemos o debemos, ¿no? Conocer las muchas formas de violencia en las que hemos estado seguramente en los dos lados, ¿no? De quien las padece y de quien las reproduce, ¿no? Acá también alguien que me gusta mucho cómo trabaja esto, y además desde nuestro país, desde México, es Sayak Valencia, que también recomiendo ampliamente su trabajo, transfeminista mexicana. Ella dice incluso que la muerte parece ser el lazo común para los cuerpos disidentes, es decir, va desde un muy mal chiste hasta un diagnóstico psiquiátrico, hasta la muerte, ¿no? Violencia y muerte, dice Sayak Valencia, para eliminar poblaciones potencialmente indóciles, es decir, de nuevo, quienes no se apeguen a su guión corren ese riesgo. ¿De qué tamaño? ¿No? Claro, tenemos que pensarlo sin duda en el psicoanálisis, en el feminismo y en todo, por seres hablantes nada más, ¿no? ¿De qué tamaño es la amenaza que pesa sobre las mujeres de la violencia cuando la demanda de los movimientos feministas tiene por hashtags, todos los conocemos, ni una menos, vivas nos queremos vivas, libres y sin miedo, ¿no? De ese tamaño, hasta ese lugar pueden llegar los mandatos de género, ¿no? Bueno, híjole, voy a tomar un poco de agua, todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Sigo con más cosas. Quiero hablar de dos temas, otros dos temas más. ¿Estamos bien de tiempo? Sí, ¿verdad? Para tener un diálogo. La madre y el padre, nuestros papá y mamá en el Edipo bastante criticado a veces de Freud, familiarista quizá o no, depende con qué psicoanálisis nos quedemos también, con qué Freud, con qué Lacan. Un lugar muy criticado, la mujer como madre, un lugar tan trabajado en el psicoanálisis por Freud, por Melanie Klein, ¿no? Por muchos psicoanalistas, desde dos lugares también muy polémicos, no muy polémicos, muy polares, diría yo. La mujer santa, la madre santa, esta madre masoquista de la que hablaba hace rato, cercana casi a la Virgen, y también la madre loca, seductora, voraz, ¿no? Que el hombre sensato, portador de la ley, tiene que regular. Seguramente han escuchado las dos madres, ¿no? La madre idealizada y la madre voraz loca, ¿no? El aspecto pues quizá más trabajado en el psicoanálisis, ¿no? Y en la cultura tal vez de la feminidad, ¿no? Por encima de todas las otras posibilidades para la mujer, intelectuales, eróticas, creativas, productivas, ¿no? Incluso al grado de decir que toda la obra de una madre, incluso de una mujer, perdón, de una mujer incluso intelectual es su labor de madre, ¿no? Siempre madre, ¿no? Bueno, creo que en esta época podemos ya estar más lejos de considerarla el destino natural, el destino obligatorio, ¿no? De la mujer. Y espero que los psicoanalistas puedan ya escuchar que hay otras posibilidades, alguien que elija una interrupción del embarazo, alguien que elija no ser madre, alguien, ¿no? Que no se cuestione eso como si fuera patológico también, como si de nuevo, ¿cómo no vas a ser madre? ¿Cómo vas a interrumpir tu embarazo? ¿Cómo si ya tienes tantos años, todavía no has pensado tener hijos, ¿no? Espero que ya los psicoanalistas no estén en ese lugar, pero incluso ese deseo materno ha sido estudiado por el psicoanálisis y criticada la forma en la que el deseo materno fue concebido. Hoy me parece también bastante cuestionable que incluso si es tan idealizado que una mujer quiera ser madre, que Freud ha planteado que una mujer quiere ser madre como efecto también de la envidia del pene,
¿no? O sea, que ni ese deseo es genuino tampoco, ¿no? Ni el que se consideró más natural, también lo pensó Freud, no sé si se acuerdan de esa teoría, ¿no? El deseo de ser madre, como necesitaba sustituir el falo faltante. Papá, dame el falo, no, no te lo puedo dar. Bueno, pues dame un hijo, bueno, no te lo puedo dar. Bueno, que otro hombre me dé un hijo para que se me sustituya el falo faltante. Es decir, hasta ese deseo, el tan naturalizado, fue pensado como producto de la misma envidia del pene, ¿no? Ni siquiera se concibe una mujer queriendo reproducirse, ¿no? Como tal, que el deseo tuviera que ver con eso otro y no con su falta de pene. De nuevo, también por su rechazo a su feminidad, quiso tener ese hijo. Ese es otro de los postulados freudianos que, bueno, hoy tendríamos que cuestionar. Bueno, sí, y por acá también creo que de las feministas que más avanzaron en este terreno fue Shulamit Firestone, ¿no? Donde justo dice, pues, que reflexionaba sobre las posibilidades de tecnologías reproductivas que liberaran a las mujeres de la maternidad sin arriesgar la especie. Hoy creo que no podría ni pensarse que si arriesga la especie, somos demasiados, ¿no? Dice, la mujer no tiene ninguna obligación reproductiva concreta para con la especie, ¿no? Por ahí también ha habido varios trabajos de otras psicoanalistas, ¿no? Como Nancy Chodorov, por ejemplo, ¿no? Que han avanzado en este terreno de repensar la maternidad, ¿no? Como algo que la mujer puede elegir, ¿no? Y que si elige sí, no es porque envidia el pene y está rechazando su feminidad y necesita completarse con el falo faltante. Al lado de esta mujer madre idealizada y al mismo tiempo loca está el padre de Freud y el padre también construido por Lacan, que es el padre también cuestionado por los feminismos hoy sin duda, ¿no? El padre familiarista, el padre en nombre del padre, el padre ley del padre, el padre benevolente, el padre portador de la ley, el padre sensato que tiene que frenar a la madre loca que quiere devorar a su hijo y tiene el padre sensato que venir y poner orden, ¿no? Esta figura del padre, bueno, ¿no? Reproducida hasta cierto punto con el Edipo de nuevo de los 50, con la noción de metáfora paterna y la noción del nombre del padre en Lacan, pues muy criticada también. Kate Millett, ¿no? Una feminista importantísima en política sexual, dice, ¿qué hizo Freud? Por un lado, este Freud, estamos hablando de 1969, esta de las críticas feministas importantes de esa época al psicoanálisis. Dice, por un lado, tenemos a un Freud portador de la liberación sexual, un crítico de la moral más conservadora y puritana. Por supuesto que sí está ese Freud, ¿no? Pero dice, al mismo tiempo, Freud y sus seguidores racionalizaron la denigrante relación que existía entre los sexos, ratificaron los papeles tradicionales y validaron las diferencias temperamentales. La postura freudiana se puso al servicio de la contrarrevolución en lugar de ayudar a liberar al sexo femenino de su larga subordinación. Dicho en otras palabras, este Edipo pensado así tiene tintes, por supuesto, patriarcales, ¿no? No podríamos ponerle otro nombre, patriarcales, una familia nuclear, heteronormada, con un padre portador de la ley y un lugar subordinado a madres e hijas en esa familia, ¿no? Un padre sensato, autoridad que puede poner límite a la locura de una madre desbordada y voraz. Eso es el patriarcado, ¿no? Tal cual, me parece. En ese Edipo. Tenemos después otras nociones ya pensando al lugar de la madre y al padre como funciones, y ahí creo que ya podemos pensar en un Edipo no es Edipo familiarista heteronormado. Voy a ir más rápido para que nos dé tiempo de dialogar. Otras de las dos cosas que rápidamente voy a mencionar, de las cosas que se pueden cuestionar al psicoanálisis, la noción de narcisismo femenino. ¿Se acuerdan que les dije? Otra de las cosas que dijo Freud, que como compensación de su inferioridad, la mujer exacerbaba o acentuaba su narcisismo. Eso en Freud y Lacan, cuando pone a la mujer del lado de ser el falo, no de tener el falo, sino ser el falo. Entonces la mujer aparece así desde los dos lugares como ese objeto de deseo, ¿no? Más que un sujeto deseante, un objeto de deseo. Esta es otra cosa que los feminismos nos han ayudado a ver, que efectivamente hay algo de colocar a la mujer, de ser colocada en ese lugar de objeto
Y Gail Robin también aquí me parece que nos ayuda en el tráfico de mujeres, nota sobre la economía política de sexo, para pensar cómo históricamente sí ha habido algo de considerar a la mujer como un objeto de intercambio, ¿no? Como una mercancía, como un objeto de deseo. Es otro de los mandatos, la mujer como eso, el falo. Dice Gail Robin, ¿qué es una mujer domesticada? Una hembra de la especie. Una explicación es tan buena como la otra. Una mujer es una mujer, solo se convierte en doméstica, esposa, mercancía, conejito de Playboy, prostituta o dictáfono humano en determinadas relaciones. Fuera de esas relaciones, no es la ayudante del hombre, igual que el oro en sí, no es el dinero. Todo este tema de la mujer como intercambio es una cosa que le corresponde al psicoanálisis replantear, porque hay algo que se le critica al psicoanálisis, entre otras cosas, que es que ahí donde fue descriptivo, fue prescriptivo, ¿no? No sé si me explico con esto. Una cosa fue describir, que podría haber descrito que históricamente la mujer ha sido puesta en ese lugar, pero cuestionar por qué y desde dónde. Y la otra es poner a la mujer descrita en ese lugar y casi decirle, este es tu guión. De una vez hagamos de esta descripción una prescripción. Eso es lo que le han criticado también, que no solo describió y que quizá además le faltó preguntar desde dónde eran los determinismos que hacían que esos fueran los lugares que ocupaban las mujeres, sino que debió cuestionar, que debió decir que no eran anatomía, que debió cuestionar cuántas determinaciones culturales estaban implicadas, que debió de buscar opciones para que esos determinismos fueran visibilizados y transformados, ¿no? Pero que justo lejos de eso dijo, eso es, porque eso fue lo que vio, ¿no? Y dijo, eso es, y con eso también construyó subjetividades, favoreció a los mandatos de género, nos mandó reforzado nuestro guión, de alguna manera, ¿no? Sabemos que el psicoanálisis ha permeado la cultura. Voy a avanzar más rápido, me voy a saltar acá un tema que también, bueno, rápido lo menciono porque está ligado. Otra de las cosas que Freud planteó fue el desprecio entre mujeres, que seguramente han escuchado por todos lados, está por toda la cultura. Las mujeres son las peores enemigas de otras mujeres y la rivalidad y el odio entre mujeres. Freud lo dijo a su manera, ¿no? Freud lo dijo a su manera, que una vez que se conocía la diferencia anatómica de los sexos, había un desprecio hacia lo femenino, se odiaba a la madre, se miraba al padre y quedaba un cierto desprecio hacia lo femenino. Acá también, en este Edipo planteado como que la mujer tenía que renunciar al amor por su madre para mirar a otro objeto, para mirar al objeto padre, creo que hay un enunciado normativo, hay un imperativo heteronormado de parte de Freud, moralizante, pero además un tanto incomprensible, porque sabemos por Freud mismo que el amor es ambivalente, que hay amor y odio. No tendría que ser que mi madre ahora la odio y a mi padre ya ahora lo amo. Pues también a mi madre la amo, también a mi padre lo odio y a todos los objetos, en todos los objetos hay ¿no? Viene el amor con sus tintes ambivalentes. Y creo que también aquí Freud en los 30 dijo, ay, me equivoqué, no pude ver bien el amor entre mujeres. También se equivocó, también dijo, chin, no pude ver bien el amor de Dora a la señora acá, chin, no pude ver bien el amor de las niñas a sus madres, lo subestimé. Y aquí veo un error que ha subestimado el feminismo y ha subestimado el psicoanálisis, o que no solo que han subestimado, que han invisibilizado, y ha habido críticas en los dos lugares, tanto en el psicoanálisis como en el feminismo. El amor que ha quedado invisibilizado, negado o patologizado es el amor entre mujeres, que no solo hay odio y rivalidad, etcétera, sino el amor entre mujeres. Y por un lado parece contradictorio, porque acá Freud dice, somos bisexuales, tanto en identidad como en preferencia sexual, ¿no? Freud lo dice, fue precursor en eso, fue importantísimo en eso, pero después, pues sí encontramos también un Freud heteronormativo que no supo reconocer la posibilidad del amor de una mujer a una mujer, que no fuera producto de un complejo de masculinidad o una decepción al varón, ¿no? Porque si vemos, cuando Freud trabaja la homosexualidad, tanto femenina como masculina, pero hoy estamos hablando desde el feminismo y no desde la heteronormatividad nada más. Pensar el lesbianismo en términos psicoanalíticos
fue para Freud un producto de un resentimiento. Si leemos a la joven homosexual, se decepcionó del papá porque siguió el caminito que Freud plantea. Era varón, pero se convirtió en mujer, pero amaba a la mujer, pero entonces dejó de amar a la mujer y miró al padre, y luego quería del padre un hijo, pero el padre la decepcionó y en lugar de darle un hijo a ella, le dio un hijo a la mamá, ¿no? Y entonces por la decepción y por despecho volteó ahora a amar a las mujeres, ¿no? Entonces el amor a las mujeres era producto de un resentimiento y a veces así lo siguió pensando el psicoanálisis. Por resentimiento a los varones, por complejo de masculinidad. Eh, y entonces eso es patologizar el deseo lesbiano y no concebirlo. Es un poco como el deseo de la maternidad, seguirlo pensando como producto de la envidia del pene y no poder pensar que podría haber un deseo que fuera más. Lo que quiero decir es que es increíble que Freud no pudo ver que hubiera un deseo más allá de desear el pene del varón, ¿no? Todo lo dedujo de ahí. Creo que ese es el problema hasta cierto punto de Freud. No. Bueno, pero las feministas también, ¿no? También en el feminismo se denunció lo mismo, ¿no? Adrienne Rich denunció exactamente lo mismo. Mucho feminismo, pero su feminismo ha estado del lado de la heterosexualidad obligatoria y dentro del feminismo la existencia lesbiana ha sido negada, ¿no? Ha sido negada y la heterosexualidad obligatoria no ha sido cuestionada. Eso es lo que mismo que dice Adrienne Rich, ¿no? La supuesta elección heterosexual, dice, no puede ser considerada libre, no es una heterosexualidad libre, es obligada. Mientras que exista desigualdad en la división sexual del trabajo, así como en la persecución de las mujeres que rechazan el matrimonio y el control masculino de las leyes y la religión, ¿no? No es una heterosexualidad libre, es una obligación y no es una elección para las mujeres. Todo esto, ¿no? Claro, al mismo tiempo, tanto el psicoanálisis como el cierto feminismo, antes de que algunas feministas pudieran denunciarlo, dejaron invisibilizada a la homosexualidad o la plantearon como desviación, aberración, ¿no? Y por este camino siguieron varias feministas que han hecho muchísimas aportaciones para el feminismo y para el psicoanálisis, ¿no? Como Monique Wittig, que seguramente conocen su afirmación. Las lesbianas no somos mujeres porque las mujeres han sido definidas a partir del régimen heterosexual, ¿no? Entonces las lesbianas no somos mujeres porque todas esas definiciones han sido a partir de ese régimen. Y por ahí otras feministas también como Adri Lorde, Yuderquis Espinosa, Ochi Curiel, desde el feminismo decolonial, por ejemplo, han trabajado toda esta línea del feminismo lesbiano, ¿no? Y decolonial, ¿no? Mujeres negras, latinoamericanas, lesbianas, ¿no? Que han podido trabajar toda esta interseccionalidad, ¿no? Por acá también creo que hay que pensar el psicoanálisis, ¿no? Sí, cuánto por ahí hubo una heteronormatividad, lo he trabajado en otros lados, ¿no? Justo en este campo del lesbianismo y en otros muchos. En Lacan un poco sí, un poco no también, ¿no? En Lacan encontramos en 1960, en este librito de ideas directivas para un congreso, este textito, ideas directivas para un congreso sobre sexualidad femenina, que está diciendo que la homosexualidad femenina y masculina es una perversión, se suma a esa patologización de la homosexualidad, ¿no? Pero 60, ¿no? Ya en el 70, de nuevo no está ahí. Me parece clarísimo que los 60 hicieron toda una revolución en Lacan, ¿no? Me parece súper evidente. En 70, ya cuando tiene el objeto A construido, ¿no? Donde puede pensar que el deseo se encuentra movilizado por ese objeto que lo causa y que no pasa por ser hombre o ser mujer, ¿no? Sino que el objeto A ya no está dotado de esa sexuación en sí mismo, ¿no? El objeto causa de deseo, ¿no? Dice en el seminario aún, el de Ancor, que les dije hace rato, ¿no? Dice, el año pasado me divertí con un lapsus ortográfico que había cometido en una carta dirigida a una mujer. Nunca sabrás cuánto fuiste amado por mí. Después me han dicho que aquella carta quería decir quizá que yo era homosexual, pero precisamente lo que articulé el año pasado es que cuando se ama no es asunto de sexo, ¿no? Es decir, es el objeto A, es otra cosa, ya no va por ahí, ¿no? Este es el Lacan más queer que puedan ustedes encontrar, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, creo que hay otras condiciones, muchas otras. Hoy me he centrado nada más en el tema, sobre todo los mandatos de género, pero sabemos, y lo he dejado mencionado nada más, que hay otras opresiones, hay otras
violencias. Hay todo un feminismo que hoy yo no abordé, que justo sí trabaja todas estas diferencias, que es el feminismo decolonial, que trabajaron recientemente, ¿no? Justo en las mismas jornadas del Círculo, ya están subidas al internet la presentación de Leti Cantú y Berenice Lorraine sobre el feminismo decolonial. Y bueno, otras muchas opresiones que quisiera agregar acá, que trabajan transfeminismo, xenofeminismo, fat queer power, ¿no? Activismo gordo, que cuestiona también los cánones de belleza occidentales, que también son otras opresiones importantes, ¿no? Que reivindican la delgadez extrema, ¿no? Y estos feminismos tienen una apuesta por la dignificación de la belleza de los cuerpos y tallas con capacidades diversas. De nuevo, diversidad sin desigualdad, ¿no? Ese sería el punto. Hay mucho trabajo que hacer, hay mucho camino que recorrer, y como algunas conclusiones que quisiera dejar por ahora y que podemos empezar a dialogar son las siguientes que pienso para el psicoanálisis. De nuevo les digo, es el lugar desde donde yo me ubico y en donde creo que para mí es importante que la escucha, nos abra la posibilidad de pensar mucho más allá de Freud y Lacan, en identidades nómadas, ¿no? No identidades fijas. Eso creo que es algo que el psicoanálisis tiene ya que incorporar. Desnaturalizar, desesencializar cualquier idea de mujer, hombre, identidad de género, preferencia sexual, expresión de género. Repensar los efectos subjetivos que se opriman, identidades a favor de perseguir mandatos de género. Tenemos que estar muy advertidos de eso, ¿no? Podemos identificar cuando en una actuación de género está asignada por un sistema de recompensas y castigos, como lo que he hablado hoy. En fin, no ser el psicoanálisis un lugar de reproducción de formas heteropatriarcales, sino un lugar de resistencia, de cuestionamiento, en donde, de nuevo, lo dije al principio, lo vuelvo a decir, el análisis personal, el psicoanálisis como un dispositivo que está enfocado en el descubrimiento del deseo, en el alivio del sufrimiento, en la transformación de sí, en el cuidado de sí, justo no sea un lugar en donde se reproduzcan estas formas de violencia, sino donde sí sea posible repensar, replantearse todos estas violencias, estos imperativos heteropatriarcales, y todo con la finalidad, me parece, de mantener vigente el psicoanálisis, ¿no? De no estar a favor de discursos patologizantes, prescriptivos, excluyentes, ¿no? Nada que busque silenciar o excluir otras posiciones. Acá, pues, por supuesto que incluso hay feminismos que terminan reproduciendo, me parece, unas formas de violencia, por ejemplo, contra las mujeres transexuales, ¿no? Yo no estaría nunca de acuerdo con un discurso, una posición que busque silenciar o excluir otras posiciones. Nadie que diga quién sí está autorizado o no, yo sí, tú no, tú sí no puedes hablar, tú sí, tú no eres mujer, yo sí soy mujer, yo sí sé que eres tú, yo te puedo decir, nada que vaya por ahí. Prefiero todo lo que sea anti-universalizante, anti-heteronormativo, antirracista, no binario e interseccional. Prefiero un psicoanálisis y un feminismo que acoja a lo que está fuera de lo que se ha considerado mujer u hombres ideales, que acoja a pobres, lesbianas, negros, viejos, que se suma a la propuesta de Sayak Valencia en los transfeminismos, y la voy a citar, me parece bellísimo lo que dicen, que acoja a los que no son de comunidades originarias, a los que son de comunidades originarias, a los que son trans, a los que no participan del canon estético occidental, los que tienen diversidad funcional, que son refugiados, migrantes, indocumentados, precarios, que hablen en lenguas que justamente por sus intersecciones subjetivantes y desubjetivantes participan de las consecuencias físicas, psicológicas y mediales traídas por la creciente globalización de la violencia explícita, sangrienta y morbosas, ¿no? Ahí es donde creo que el psicoanálisis sí puede contribuir al sufrimiento de cada caso, que es el campo que nos toca en nuestro consultorio, pero si es posible que el psicoanálisis permea la cultura con esto, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor. Y bueno, eso es lo que traía yo para ustedes hoy, hasta ahora. Gracias. Muchas gracias, Elena, por tu generosa exposición, ¿no? Me llamó mucho la atención cómo abres, ¿no? Tu discurso con Foucault, que precisamente es un crítico del psicoanálisis, que nos dice, ahí hay un saber y donde hay un saber hay un poder, ¿no? Que a veces al interior de la misma comunidad psicoanalítica también se padece
cuántas historias de colegas no hemos escuchado que tuvieron que silenciar su preferencia sexual cuando no era heterosexual para poder acceder al lugar del analista. O hace unos meses me tocó ir a una conferencia de otra institución en la que decían que por qué no había en la mesa de discusión mujeres, y decían, es que sí las invitamos, pero no vinieron, seguro es por su estructura histérica, ¿no? Entonces ya hasta las ganas se quitan de estar en la conferencia. Y finalmente también me gusta cómo cierras, porque mencionas la lista de tareas pendientes que hay para quienes practican el psicoanálisis, ¿no? Entonces, muchas gracias. Vamos ahora a dar un espacio para preguntas y comentarios, primero de manera presencial y después vamos a leerlos del chat para quienes nos acompañan a través del Zoom. Aquí hay 2 lugares disponibles para quienes están allá de pie, por si gustan pasar, no sé. Entonces, ¿alguien que quiera participar, comentar algo de este lado? ¿No? Adelante. Sí, 1, 2. Hola, pues mi duda va un poco en torno al lenguaje inclusivo. O sea, considerando que desde el psicoanálisis, Berta Pappenheim lo llama la cura del habla y la palabra tiene un lugar fundamental en la cura, ¿cómo juega o cómo se insertaría el uso del lenguaje inclusivo dentro del diván o desde el psicoanálisis? O no sé. Ok, creo que son diferentes cosas, claro, en el diván y en el psicoanálisis afuera, ¿no? Digamos, en el diván pensaría yo, no sé si acá pues, podemos tener diferentes posiciones. A mí en el análisis, en el espacio analítico, me gusta trabajar en la medida de lo posible con citas textuales. Quiero decir, si el analizante, la analizante habla en esos términos, hablar en los mismos términos, y si no, no. Es decir, si, no, porque de nuevo justo puede ser precisamente prescriptivo, ¿no? Ajá. Ahora, fuera del análisis, creo que también le toca a los psicoanalistas, nos toca ir tomando posición respecto a eso, ¿no? Nos falta mucho, a mí me cuesta muchísimo trabajo todavía incorporarlo, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias por la conferencia, muy enseñante. Y sobre todo este movimiento que puntúas un poco desde Freud, el psicoanálisis freudiano, la revisión que hace Lacan de Freud en los 10 primeros años, digamos, del seminario, hasta llegar a Lacan de los 70s, que justamente es muy interesante, el seminario 20, y justo ahí Lacan habla de lo masculino y femenino como posiciones del ser, digamos, ¿no? Que uno se posiciona de un lado o de otro, e incluso llega a decir que el lado femenino del ser es el que combina la posición del analista. Es decir, que me parece que se marca un cambio de la posición paterna de Freud, que incluso el mismo Lacan en la intervención sobre la transferencia critica un poco esta posición de padre que Freud no puede abandonar, a este último Lacan de las lógicas de la sexuación, donde incluso la posición del analista está colocada del lado femenino del ser, y justo ser varón o hembra no es, digamos, condición sine qua non de estar colocado en uno u otro lado, ¿no? Ahí está el ejemplo de los místicos, de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa también, ¿no? Entonces, muy interesante me parece este movimiento que delineas también de este Freud a Lacan, y bueno, hay psicoanálisis, digamos, podremos hablar de psicoanálisis en plural, ha tomado distintos derroteros, y también me parece que es importante la posición que cada analista practicante toma a partir de él. Y bueno, muchas gracias por la charla. Gracias por tu comentario. Tenemos de Zoom una pregunta de Alma Ortega. Dice, mi pregunta es referida a cuál es el tema que para la expositora es más importante para el psicoanálisis con perspectiva decolonial. Sabemos que el feminismo decolonial incorpora muchos temas, incluso críticos, a esta propia práctica. ¿Cuál es el tema que considero más importante? Uno de ellos.
para el psicoanálisis con perspectiva decolonial. Bueno, uno de los temas, yo creo que son dos, no sé cuántos puedan ser, seguramente habría muchísimos. Uno es como toda la colonialidad del saber o la decolonialidad del saber, es decir, que el psicoanálisis es, y la tradición europea nos han enseñado un montón de cosas y hemos podido aprender de esa tradición, pero que no es definitivamente la única, ¿no? Es decir, la historia de los feminismos es muy, muy amplia, fuera de nuestro muy limitado conocimiento occidental, ¿no? Y bueno, y la historia de las prácticas del cuidado de sí, pensaría en ese tema también, ¿no? Pensando que está preguntando sobre el pensamiento decolonial en general, ¿no? Las prácticas del cuidado de sí también tienen toda una tradición muy, muy, muy antigua que no va por la línea que solemos conocer, ¿no? Del eurocentrismo. Eso por un lado. Y por otro lado, por supuesto, lo visibles que han hecho el feminismo decolonial, las otras muchas opresiones, ¿no? Que no es lo mismo ser una mujer blanca, europea, académica, de cierta posición económica, a ser indígena, de color, chicana, etcétera, ¿no? Es decir, otras formas de que no es lo mismo. No podemos ubicar al sujeto femenino en el mismo lugar dependiendo de un montón de otras condiciones que también son opresiones y otras formas de dominación y de violencia muy específicas de otras mujeres, ¿no? Eso diría. Ok, si no hay por acá otra pregunta, bueno, ¿y te parece bien si las juntamos en un bloque, esta y las dos que tenemos en Zoom? Adelante. Hola, fíjate que es súper interesante. Yo te he estado siguiendo desde hace varias conferencias a distancia y me encanta. Y me he estado preguntando cómo despatriarcalizamos el psicoanálisis, porque resulta que nuestro objeto de estudio es la psique, es lo inconsciente. Y yo ahí, fíjate que me estoy encontrando con un montón de problemas, porque de pronto digo, bueno, estamos hablando del cuerpo en donde está el inconsciente. ¿Qué hacemos? Porque toda esta teoría, todo este recorrido que Freud hace, por supuesto, y mátenme si quieren, ¿verdad? Pero pues se equivocó, hizo cosas, pues finalmente, como todas y todos las y los estudiosos del psicoanálisis, la cosa es que sigue, o sea, la cosa es que sigue, cada vez que hay una irrupción ahí, ¿no? Siempre hay algo que tapa, siempre hay una cosa ahí, bueno, yo al menos voy encontrando eso, y la verdad es que quería preguntarte eso y espero que puedas ser mi asesora, por favor. Gracias. Bueno, voy a leer dos preguntas del Zoom y me aprovecho para hacer la referencia a dos textos de Elena que tal vez podrían hacer diálogo con estos comentarios. Uno es el libro que mencionábamos al principio de El cuidado de sí como genealogía del psicoanálisis, porque si bien ahorita como que da, bueno, las perspectivas que habría que tener el psicoanálisis, en ese texto justo va a la historia, ¿no? Del psicoanálisis haciendo puente con la filosofía, y también el libro que tienen aquí en Utópicas de Edipo Gay, que está Elena hace el prólogo justo a esta edición mexicana, entonces creo que vale la pena revisarlo. Y bueno, vamos con un comentario de Miroslava Sandoval, que dice, Elena, es confrontante y retador escucharte. Muchas gracias. Una pregunta, ¿cómo hacer de la escucha analítica o la práctica psicoanalítica un lugar en donde se pueda acompañar, cuestionar estos mandatos culturales patologizados con los cuales cada paciente en su historia acude a consulta? Y la otra es de Jesús Ceniceros, que dice, en un evento previo se cuestionó el psicoanálisis feminista o inclusivo bajo el argumento de que el inconsciente no tiene sexualidad definida. Esto no me quedó claro. ¿Se podría añadir algo al respecto? Gracias.
cómo despatriarcalizar el psicoanálisis. No sé cómo nos despatriarcalizamos cada uno, ¿no? Estamos muy atravesados todavía, es un camino que vamos, creo que para largo, ¿no? ¿Cómo despatriarcalizar al psicoanálisis? Creo que uno de los caminos que se me ocurre cuando te escucho decir eso, para mí justo tiene que ver con lo que dije en un principio, tiremos un poquito a nuestros padres, ¡ay, el padre del psicoanálisis! Desde que lo nombramos así, ¿no? Desde que lo nombramos así y que parece que no podemos atacarlo, que su pensamiento tiene que ser considerado como bíblico y hay que repetirlo y no se puede cuestionar y ya está dicho para siempre, como si no fuera la obra de alguien, quien sea, como cualquiera, que nos dejó mucho y que tenemos que trabajar todos, todas, todes, ¿no? Y despatriarcalizar al psicoanálisis tendría que ver, creo, con lo que incluso pues justo también lo he escuchado en otras, en gente que alguien diría más antigua todavía que Freud, en el mismo Nietzsche, ¿no? Dice que hay que derribar a los ídolos, ¿no? Hay que derribar a los ídolos en todos los sentidos, ¿no? Dice Nietzsche, se recompensa muy mal a un maestro permaneciendo siempre fiel. Y creo que parte del patriarcado, por ejemplo, a veces es para las mujeres, a veces para muchas mujeres, mantenernos siempre como no, lo que diga, yo no puedo cuestionar, no, cómo voy a decir, ¿no? Justo como no poder autorizar, como no podernos autorizar a veces ni a pensar por cuenta propia, porque cómo voy a pensar algo distinto que los grandes, ¿no? Parece que el mandato de género ahí es a obedecer, ¿no? Y a obedecer a los padres. Desde ahí se tiene que despatriarcalizar el psicoanálisis, ¿no? Salirnos un poquito de lo dogmático en las instituciones, con la teoría, ¿no? Derribar a los ídolos, derribar a los ídolos es una de las posibilidades, ¿no? Más allá de eso. Tiene que ver con la segunda pregunta, me parece. ¿Cómo me escucha analítica acompañar estos mandatos culturales? Pues creo que tiene que ver con eso también, con poder primero notarlos. Para mí todavía es muy difícil, no sé si para alguien ya no lo es, no sé, a veces pienso que hasta es generacional, para mí a veces sigue siendo muy difícil, ¿no? Justo identificar en dónde están estos sexismos, en dónde están todos estos mandatos de género precisamente. A mí me parece todavía muy complicado. No, identificarlos. No para apoyarlos, para poder identificarlos. Normativo. Claro, pero creo que es lo contrario, justo, ¿no? Justo como el psicoanalista le toca salir de esos mandatos, pero pudiéndolos primero identificar. O sea, precisamente como que el analista no se vuelve heteronormativo, normativo, moralizante, prejuicioso, justo porque ella misma, él mismo, no sé cómo se diga, está atrapado, estamos atrapados ahí. O sea, cómo notar que está tan interiorizado también en nosotros que a veces podemos naturalizarlo y no darnos cuenta. Y entonces ser prescriptivos, ser normativos, hacer preguntas que vayan que tengan ese sesgo, pero justo por estar atravesados por eso, ¿no? Hacer una serie de preguntas que tengan ese sesgo. Que lo que estoy planteando es lo contrario precisamente, no ser normativo, no ser prescriptivo, no ser moralizante, pero para poder no serlo hay que identificar cuándo ser es, y lo somos todo el tiempo, creo. Aunque tratemos de pronto darse cuenta ahí donde no lo somos, no es del todo a veces accesible, me parece, ¿no? No sé si te sigo o no, o está al revés. No, sí, pero vamos, lo que dice Sí, claro. A ver, lo primero que te advierten en la clínica es, te sientas ahí y dejas la teoría de lado, ¿no? Vas a trabajar con la palabra del paciente, ¿no? Sí. Está muy cerca de eso. Sí. Está muy cerca de lo mismo. Bueno, esa es la idea, vas a trabajar con la palabra del paciente, no con tus ideas, no con tus valores, no, con la palabra del paciente. Entonces, ¿de dónde vamos a despatriarcalizar eso? ¿Por qué voy a tener una teoría distinta para escuchar otra cosa?
O sea, si voy a escuchar de todos modos. O sea, no sé si me explico. Sí, claro, claro. Sí, lo que hay que hacer es escuchar, pero la escucha, aunque así como dices, la atención parejamente flotante, la escucha neutra y abstinente y la asociación libre, nadie cumple nada de eso. Todo está muy bonito en los libros. La regla es diga todo lo que se le ocurra, nadie dice todo lo que se le ocurra. La regla es que el analista escuche con neutralidad y abstinencia y no puede ser neutro y abstinente. Eso es lo que he estado señalando, que ahí donde creímos que el científico Freud podía ser neutro y abstinente, que ahí donde creímos que el psicoanalista era neutro y abstinente, no era neutro y abstinente, estaba lleno de prejuicios, estamos llenos de prejuicios. Para poder llegar a ese lugar que tú dices, hay que despatriarcalizarse. Ese es el trabajo para llegar a esa neutralidad esperada. ¿Cómo? Pues analizar esos mandatos, sí, analizar esas formas, sí. Creo que sí, justo es lo que decía hace rato. Creo que a muchos nos analizamos un momento en donde eso estaba tan naturalizado que ni lo preguntábamos, ¿no? Pero creo que justo es eso es precisamente lo que digo. Por eso donde digo el psicoanálisis es la teoría y la práctica que enseña, que permite hacer consciente lo que no es consciente. Y estos mandatos de género, estos imperativos heteropatriarcales están dentro inconscientemente, metidos hasta el tuétano, pero hay que reconocerlos, ¿no? Para no operar desde ahí, para justo poder no operar desde ahí, ¿no? Me parece que es totalmente una pregunta por la ética, totalmente, es el centro de esto, me parece, la ética. Justo sí, yo creo que sí, no es otra cosa. Dos cosas, la ética y el cuerpo, ¿no? Porque Freud se preguntó por la anatomía y la anatomía sigue ahí en el diván. ¿Y qué hacer con la anatomía, no? Pero lo que está ahí es la anatomía. Está hablando, sigue hablándose de la anatomía, ¿no? Yo pienso ahora como todas estas, como chicas que llegan y hablan ahora como pensándose desde el trastorno disfórico premenstrual, porque si reacciono con mi cuerpo, entonces soy una mujer que tiene un trastorno, ¿no? Entonces, eso del cuerpo sigue hablando, pero ¿qué lugar de ese cuerpo sexuado sigue hablando? De acuerdo. Aquí también me sirve Foucault porque me enseñó algo que me parece muy importante, que lo que se habla no es de la anatomía, son de los discursos en torno a la anatomía, ¿no? Nunca se habla del cuerpo, sino de un discurso en torno al cuerpo, ¿no? Hay una diferencia entre ese real, entre ese cuerpo y lo que se dice del cuerpo, y con eso es con lo que trabajamos, ¿no? No con anatomía es destino, sino con discursos, con subjetivaciones, con alguien que se subjetiva de esa forma, diciendo tengo trastorno disfórico, ya no es el dismórfico, es el disfórico premenstrual, menstrual. Y tengo tal y tal y tal, ¿no? Claro, y miles de otros discursos, ¿no? Claro, pero no es con la anatomía, son subjetividades construidas ahora a partir de estos nuevos discursos, ¿no? Creo. Perdón, antes de que pases a la siguiente pregunta, si me permites, creo que a esto de cómo despatriarcalizar al psicoanálisis, bueno, también volteando a ver no solo al patriarca, sino justo tu trabajo es estudiar a estas pioneras del psicoanálisis, también es un proyecto del Círculo Psicoanalítico. Si volteamos a ver la historia del psicoanálisis, vemos que hay mujeres analistas que aportaron a la teoría, vemos que estos casos de estudios sobre la histeria no solamente son las mujeres conglomerados de síntomas, sino también son mujeres que le dijeron a Freud, cállate, oye, esto se llama limpieza de chimenea, cura por la palabra. Entonces, revisitando la historia, creo que también podemos tener algunas claves, ¿no? Totalmente. Sí, claro, totalmente de acuerdo. El trabajo de las mujeres pioneras es verdaderamente una joya. Hoy quise decirles algunas cositas, no perdí oportunidad de hablar de Joan Rivière, de Helen Dodge, ¿no? Que hay mucho trabajo muy valioso ahí, ¿no? Que todavía nos falta conocer. Ajá. Esta otra pregunta que decían la diferencia de los sexos, es esta expresión. Sí, a ver, hay toda una cosa bien interesante que no creo que sea tanto, bueno, sí, es un poco el debate que estamos teniendo hoy. Cuando Paul Preciado hace este texto, que seguramente, bueno, no es este texto, cuando hace esta presentación en Yo soy el monstruo que os habla frente a un montón de psicoanalistas y pregunta, a ver aquí, ¿quiénes son homosexuales? ¿Quiénes son transexuales? Y hay un silencio, ¿no? Entre todos los psicoanalistas, risas, etcétera. Y entonces denuncia toda esta patologización que ha habido del lado del psicoanálisis,
hacia las disidencias sexuales, etcétera. Después viene muchas contestaciones de los psicoanalistas, entre ellas, y supongo que es a lo que se refiere, entre ellas la contestación de uno, creo que me parece que es milleriano, que es Miquel Bassols, que dice, la diferencia de los sexos no existe en el inconsciente, citando a Lacan. Yo creo que va por ahí la pregunta, porque dice, la diferencia de los sexos no existe en el inconsciente, algo así dice por ahí, ¿no? Como si ahí entonces, como si con esta afirmación y quizá con la afirmación de, ¿cómo es la otra? Cuando se ama no es asunto de sexo, ¿no? La que les dije ahora de Lacan, como si ahí pudiéramos encontrar toda la defensa desde el psicoanálisis con una afirmación de Lacan mismo, de que no hubo esto de lo que Paul Preciado acusa al psicoanálisis, ¿no? Porque la diferencia de los sexos no existe en el inconsciente, pero les digo, así como podemos encontrar todas estas afirmaciones de un Freud patriarcal y de un Lacan patriarcal y heteronormativo, así también vamos a encontrar al Freud más queer que quieran y a Lacan más queer que quieran, como con estas otras afirmaciones, ¿no? Creo que por ahí. Vale, si por acá no hay otra pregunta o comentario, acá hay una y luego te leo las 3 que están aquí. Bueno, muchas gracias, Elena. Excelente exposición. Yo me quedé pensando un poco en esta parte de que sabemos, o el psicoanálisis también nos acerca a que toda producción humana está atravesada por la subjetividad, ¿no? Entonces yo creo que más bien es un trabajo propio, no de regresarte a analizar, sino de escuchar y preguntarte, ¿no? Y decir, ¿qué está pasando? Que se está moviendo, el lugar de la mujer se está moviendo, y eso también descoloca la posición del hombre, ¿no? Entonces, ¿en qué postura estoy yo con respecto a todo esto, ¿no? A abrir esta cuestión cultural que, como dices, a veces es generacional, ¿no? Y que quitarse eso es, pues, algo muy profundo, es un trabajo muy profundo. Y esa sería nuestra labor como analistas, ¿no? Sí. Vale, te leo los otros 3 comentarios para ya ir cerrando. Bueno, damos paso a uno de acá presencial y los juntamos. Muchas gracias, muy interesante todo lo que ha expuesto. Una pregunta para usted en su práctica, digamos, si todo es, o si en buena medida gran parte del dolor y el sufrimiento de muchas mujeres es por estos mandatos de género, por este guión del que nos hablaba, entonces, ¿qué hace el psicoanalista con todo esto de la responsabilidad subjetiva? O sea, ¿cómo empatar esas dos cosas? Es decir, que buena parte del dolor que le aqueja a uno es, uno es responsable de eso, y qué tanto decirle no, o sea, obedece a todos estos mandatos de género, etcétera. Sí, está bien si te las junto. Sí. Bueno, dice Michal Smith, pregunta, ¿qué no los nominalismos actuales y las categorías que se están idealizando como reafirmatorias no son una forma de mandato también? ¿Mandatos contemporáneos? Y dice Adriana de Alba, muchas gracias, muy interesante. ¿Cómo pensar las nuevas subjetividades a partir de estos cuestionamientos, fuera de estas normatividades, fuera de los binarismos? Y finalmente, Jocelyn Raya dice, pero si se llega como analistas sin neutralidad, ¿no habríamos revisado lo propio, por un lado? Pero incluso sin operar de esta forma que mencionas, tampoco tendremos que llevar como analistas, supongo que llegar como analistas al propio feminismo. No sé si gustas cerrar con respuestas que engloben de alguna manera. Ajá. Ajá, la leo tal cual, pero si se llega como analista sin neutralidad, no habríamos, pero si se llega como analista sin neutralidad, no habríamos revisado lo propio, por un lado, punto y aparte, pero incluso sin operar de esta forma que mencionas, tampoco tendremos que llevar como analistas el propio feminismo. Ya entendí. Creo que espero. Muchísimas gracias, perfecto. Sí. ¿Qué hace el analista ante los mandatos de género si no son nuevos mandatos contemporáneos? Me parece que van mucho de la mano las preguntas, ¿no? ¿Qué hacemos con estas nuevas subjetividades?
Esto de ¿qué hace el analista ante estos mandatos de género? Bueno, por lo menos quizá no revictimizar, no naturalizar, no esencializar. Creo que por lo menos hay algunas cosas que el analista puede estar advertido de no hacer, ¿no? No patologizar otras formas. En fin, cuestionar quizá incluso las que se consideran las más aceptadas, cuestionarlas, ¿no? Como por qué de esa forma, por qué de esa manera, ¿no? Justo es como no dar por hecho lo que siempre se consideró mandato, sino poder cuestionar lo que se consideró mandato, desde dónde y por qué y para qué, ¿no? Y no patologizar otras formas. En fin, creo que en todos los casos, diría, y quizá mi tema de investigación, de trabajo desde hace muchísimo tiempo es el que tiene que ver con este libro del cuidado de sí y tiene que ver con todo esto, que no creo que sean nuevos mandatos contemporáneos. Y voy a decir por qué. Porque justo lo que yo trabajé en ese libro, y es lo mismo que pienso respecto a esto, es que el cuidado de sí, la práctica analítica, estas posibilidades de transformación, abran un espacio donde hay una noción que me gusta mucho y que trabajo en el libro, de lo que abra un espacio de una estética de la existencia, que en el sentido estricto, la definición de ese concepto en Nietzsche y después en Foucault es hacer de sí mismo una obra de arte. ¿Qué es esto? Justo no algo que obedezca a nuevos mandatos, y ahora entonces el queer tiene que traer un nuevo disfraz y se tiene que poner ese queer, porque si no, no es un queer de verdad, ¿no? Es decir, no es un nuevo mandato, sino más bien abrir otras posibilidades todas, de nuevo, diversidad, multiplicidad sin desigualdad, ¿no? No este passing como se llama en lo transexual, no hacer el passing hasta lo más, hasta el ideal heteronormado cisgénero, ¿no? No que la transición de un transexual tenga que ser lo más parecido, entonces ahora si pasó de varón a mujer, una mujer de belleza hegemónica, femenina, con su guión perfectamente bien, sino justo todas las posibilidades. Y en ese sentido tiene que ver con lo mismo que he trabajado antes, ¿no? Hacer de sí mismo una obra de arte, es decir, un producto único, específico, diferente, no que todos nos pongamos el mismo disfraz sin el cual no pasamos a la fiesta, no somos expulsados, nos ganamos la violencia, el rechazo, la exclusión, la discriminación, la falta de amor, etcétera, ¿no? Creo que no son nuevos mandatos, no creo, porque tampoco es entonces ahora todos tenemos que ser queer, más bien es ahora todas las posibilidades, todas, incluso los guiones más tradicionales, pero cuestionados, pero con más posibilidad de elegir y no solo de obedecer. Hay una diferencia enorme entre elegir y obedecer, entre someterse y cuestionarse. Y si después de cuestionar quiero mi matrimonio heteronormado, mis hijos, mi perro, mi casa, mi hipoteca, etcétera, mi trabajo, mi jubilación y todo lo que viene en el guión, perfecto como cualquier otra de las muchas cosas, pero por lo menos que pase por el cuestionamiento, no como un nuevo mandato, ¿no? Bueno, y que sí, esto me lo han dicho muchísimo, sí, entonces no sé si es lo último que entendí, como si no se lleva el feminismo ahora lejos de ser neutral, ahora entonces el psicoanalista va haciendo activismo en el consultorio, ¿no? Y creo que no, justo no es, me lo han dicho mucho, no, es nuevas ideologías, nuevos imperativos, activismo en el consultorio, ya no es psicoanálisis, ya no es la neutralidad, no, justo no, es solamente estar advertido de algo, no es ir a hacer un activismo ahí, ¿no? Ajá. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Está agotado. Espero que un día pueda haber una segunda edición. Gracias. Bueno, les agradecemos mucho su asistencia aquí presencial, a quienes nos acompañaron en Zoom, ¿no? Les invitamos a seguir nuestro seminario permanente de mujeres, psicoanálisis y feminismo en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, que lo coordinamos Sinaí Banda, que estuvo a cargo de la parte técnica el día de hoy, y Raquel Aguilar. Le agradecemos muchísimo a Elena que comparta este trabajo, ¿no? Parece que también por ahí va a abrir un seminario sobre lo que los feminismos le enseñan al psicoanálisis, y les invitamos a que se den un paseo por Utópicas para comprar algún bello ejemplar. Muchas gracias, que tengan buenas noches.